supuesto, a todas las personas, colegas que estáis ahí, en realidad muy cerquita, a pesar de la distancia. Aragón, Cataluña, estamos muy, muy cerca. Mi último viaje por vuestra tierra fue en julio del 19, en una actividad con la red de formación, con profesores, con profesoras, de acuerdo, acabando el curso escolar. Bueno, pues luego vino todo este tema del periodo de COVID y demás, y las cosas parece que han cambiado un poquito. Pero bueno, la verdad es que es un placer estar hoy aquí y compartir este ratito para hablar de emociones, para hablar de inteligencia emocional, también de educación emocional y sobre todo para hablar de bienestar personal, bienestar docente y verlo desde la perspectiva no solamente del alumnado, sino también del propio profesor. Voy a compartir en mi pantalla para que podamos ver las diapositivas y que quede ya grabado también esta parte. Imagino que ya estará visible, ¿verdad? Vale, perfecto. Lo que he hecho es traer una pantallita pequeña del trastero de esas viejas que tenía por ahí para además poder ver vuestras caras, porque ya tantas y tantas webinars viendo solo presentación sin poder ver caras, al final utilizo este pequeño recurso que bueno, aunque sea un poco más incómodo porque tengo que ir mirando de un lado a otro, pero tengo el feedback de tener rostros humanos al otro lado, ¿no? Que en definitiva es lo que anhelamos muchas veces en estos momentos. Aprender emociones, pero ¿cómo? Claro. Y ahí es donde, desde ese enfoque del ABC del bienestar, querría plantearos no solamente los conocimientos que creo que son más esenciales en torno a esta temática del mundo de las emociones, sino también, sobre todo, aportar recursos que nos sean útiles, cotidianos, que nos podamos emplear también en el día a día de nuestras clases, pero en el día a día también de nuestras vidas. ¿Por qué? Y quería empezar con esa pregunta, un poco retórica, una pregunta retórica, no vamos a tener la oportunidad de empezar a conversar sobre la respuesta. ¿Cuáles son las necesidades básicas, primarias del ser humano? Y hablamos de necesidades básicas, aquellas que si no se cubren nos van a llevar a la muerte. Es decir, el comer, el beber, respirar, dormir, esas son necesidades básicas primarias. Sin embargo, la psicología ha hablado de necesidades básicas primarias no endógenas, como estas otras, sino exógenas, es decir, aquellas que se cumplen, que se vierten en el otro, en otras personas, pero que si nos faltan, si no las cubrimos, podemos enfermar de forma importante o incluso morir. No sé si en algún momento del principio de la pandemia tuviste la sensación que yo tuve de que el papel higiénico, yo iba al supermercado y había comida, había agua, por supuesto, o sea, lo necesario estaba allí, pero no había papel higiénico. Digo, pero a ver, por Dios, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es tan esencial esto? Nos estamos jugando algo. Me llamó mucho la atención, incluso con colegas de Latinoamérica. El otro día estábamos en un webinar con México y por curiosidad les pregunté, ¿también allí faltó, en México, faltó algo? Y dijeron, sí, también aquí ocurrió lo mismo. Digo, pues entonces sí que ya. Digo, yo pensaba que esto era cosa de aquí, de este país, pero ya veo que somos más extraños de lo que parece. Bueno, volveremos a esta pregunta de alguna manera, pero antes de buscar respuestas, yo querría que mirarais bien esta imagen que me encantó cuando la vi. Esas manos que sostienen una brújula donde el norte, que es lo que nos guía, se ha sustituido por un símbolo universalmente conocido como es el corazón, y esa representación del corazón como el mundo de las emociones, de los afectos. Pues con esta brújula, con esa conexión con las emociones, voy a proponeros una cuña de activación muy sencillita. Lo que yo llamo cuñas de activación, o aquí en el entorno de Aragón donde yo me muevo, estamos un poco utilizando esta terminología. A veces por ahí se les llama pausas activas. Yo me resisto a decir que algo que nos invita a movernos o a activarnos cognitivamente es una pausa. La principal función de una cuña de activación es movilizar el córtex prefrontal, porque es la zona de nuestro lóbulo frontal que se encarga, entre otras cosas, de gestionar las funciones ejecutivas del cerebro. Memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y también las no básicas, toma de decisiones, planificación, etcétera, pero también la atención ejecutiva, es decir, la atención voluntaria, la atención consciente que tiene que tener el alumno en el aula y ahora vosotras allí para atender en esta sesión. Y sé que venís de trabajar, no venís de un día de fiesta. Entonces, con la cabeza absolutamente despejada, no, venís de trabajar, recién comidos. Y ahora que es cuando tendréis que estar descansando, de pronto, de forma voluntaria, ¿vale? De acuerdo.
pero de pronto estáis sometiendo a vuestro cerebro a una exigencia para la cual no está del todo dispuesta, porque lo que querría es descansar, hacer bien la digestión, adormilarse un poquito. ¿Cómo hacemos para precisamente movilizar, alzar los niveles atencionales? Pues activando sinápticamente el córtex prefrontal, que es la idea de lo que yo ahora os voy a proponer, ¿vale? La cuña va a ser muy, muy sencillita. Dentro de un momento, lo que os voy a pedir es que os pongáis de pie delante de vuestra cámara, simplemente para no interferir con la mesa o el asiento, porque yo iré anunciando algunos de los puntos cardinales. Si digo norte, lo que os pediré es que, estando de pie, deis un saltito hacia adelante, hacia el norte imaginario de una brújula, y rápidamente volváis atrás, al centro, a la posición central de la brújula para poder movernos a otro sitio. Si digo sur, saltaremos atrás y rápidamente al centro. Si digo este, saltaríamos a la derecha y al centro. Si digo oeste, saltaríamos a la izquierda y al centro. Así de sencillo. Ahora bien, intentando seguir mi ritmo y, si es posible, sin equivocarnos. Hasta ahí bien, ¿verdad? No es difícil. Bueno, repito una última vez para que incorporemos la información a nuestra memoria de trabajo, para que nadie se despiste. Norte adelante, sur atrás, este a la derecha, oeste a la izquierda, igual que en la brújula. Y lo haremos de pie. Si alguien tiene algún problema en la rodilla, una lesión, cualquier cosita, que no dé el salto, por favor, que no hay que lesionarse más, que simplemente dé un paso. Lo único que ocurre es que si sois capaces de dar el salto, porque no hay lesión, mejor el salto, porque las consecuencias de ese tipo de movimiento son diferentes y luego las voy a explicar. Luego os diré alguna cosa más aparte de la activación del córtex prefrontal, en lo que va a incidir esta propuesta. Así que si no hay ninguna duda, y si la hay me lo decís, ¿vale? ¿No? Venga, nos ponemos de pie delante del ordenador, por favor. Va a ser muy sencillito, como vais a comprobar. Muy atentas ahora. Nuestra atención se focaliza en mi voz y en las consignas que os voy a mandar a partir de ya. Empezamos. Sur. Muy bien, el sur irá atrás y volvemos. Eso es. Oeste. Norte. Oeste. Sur. Muy bien. Este. Bien, bueno, alguna equivocación puede haber por ahí, pero recordad, bien, creo que ha sido muy sencillito, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquito más complicado. Lo que os voy a pedir es que hagamos ahora justo lo contrario que yo os estaba diciendo. Es decir, cuando diga norte, quiero que saltéis hacia atrás, hacia el sur. Si digo sur, saltaremos hacia adelante, hacia el norte. Vamos a cambiar mentalmente ahora entonces esas consignas, porque cuando diga este, en lugar de irnos a la derecha, nos iremos a la izquierda y viceversa. Cuando diga oeste, iremos hacia la derecha. Justo al contrario, 180 grados, cambiamos el sentido respecto a la brújula que ya todos conocemos. Ahora es un poquito más complicado, así que por favor, unos segundos para asimilar mentalmente. ¿Lo tenemos ahí? Vamos allá, a ver qué tal sale ahora. Norte. Bueno, veo que me engañaba. Este. Sur. Oeste. Norte. Muy bien, no os sentéis, por favor. Vamos a hacer una cosita. Es importante que las cuñas de activación estén conectadas, si es posible, con lo que curricularmente estemos trabajando. Esto en sociales encajaría muy bien, en un contexto de ciencias sociales, vale, o geografía, pero ¿y si estamos en un ámbito matemático? Vamos a hacerlo muy sencillo. Yo voy a decir dos números sencillos. Los sumáis mentalmente y si el resultado de la suma es un número par, saltamos a la derecha y volvemos. Si es un número impar el resultado, saltamos a la izquierda y volvemos. Desde el punto de vista motriz, lo que ahora propongo es más sencillo. Desde el punto de vista cognitivo, exige un poquito más, exige hacer un cálculo mental. Y repito última vez, par a la derecha, impar a la izquierda, ¿vale? Vamos allá a ver qué tal. Empezamos. 5 más 7. Eso es par, muy bien, derecha. Seguimos. 6 más 9. Bien, 20 más 33. 500 más 108. Eso es muy bien y podríamos hacerlo multiplicando o incluso podríamos hacerlo dividiendo. Esta es la última vez. Venga, dividiendo entre 2. Súper sencillo. Calculamos la mitad del número que yo diga. Si sale par, a la derecha. Si sale impar, a la izquierda.
Y si sale decimal, porque yo puedo decir, por ejemplo, 5, y la mitad de 5 es 2,5, saltamos en el sitio. Nos quedamos ahí, ¿vale? Venga, vamos allá a ver qué tal sale. 12, 18, 7, 52, 501. Venga, la última. Esta más compleja, ¿vale? 1.024.000. Bien, muy bien. Nos sentamos. Muy bien, gracias. Nos sentamos. Claro, matemáticamente esto estaría ahí ya contextualizado, pero ¿y si nos moviéramos en un contexto lingüístico? ¿Podría valernos una cuña como esta? Por supuesto. Cambiemos las categorías norte, sur, este y oeste, los puntos cardinales, por categorías semánticas. Sustantivos saltamos adelante, verbos saltamos atrás, adjetivos a la derecha, adverbios a la izquierda, y lo tenemos resuelto. E incluso cuando el alumno ya ha cogido ese ritmo y lo está haciendo bien, aplicando la flexibilidad cognitiva, esa función ejecutiva del cerebro, que lo que permite es que aunque cambie alguna condición en la tarea, seamos capaces de seguir resolviéndola con eficacia, y eso se lo estamos pidiendo constantemente al alumnado, pero también la vida nos lo está demandando a los docentes en nuestro trabajo, ¿verdad? Bien, aplicando la flexibilidad cognitiva, lo que os voy a pedir ahora es, bueno, lo que les pediría a mis alumnos es, en lugar de decir sustantivo o verbo, yo diré cualquier sustantivo, cualquier verbo, cualquier adjetivo. Y tendréis que categorizarlo, llevarlo a su categoría y actuar en consecuencia. Así que, por ejemplo, si yo digo reír, cantar, llorar, escalar o cualquier otro verbo, el alumno tiene que identificar que eso es un verbo y saltar atrás. Y si digo cualquier adjetivo, a la derecha, etcétera, etcétera. Esta es la idea de una cuña de activación cognitiva. Pero en este contexto de esa brújula, donde el corazón estaba presente, quiero que nos permita también recordar, de alguna manera, la importancia de que los contextos educativos, lo emocional y lo cognitivo, el corazón y el cerebro, vayan de la mano, actúen simbióticamente, porque en cualquier contexto existencial del ser humano, lo emocional y lo cognitivo no están separados. Por mucho que en la escuela de forma tradicional hayamos querido separar lo cognitivo pensando que el pensamiento y los procesos ligados al pensamiento son lo verdaderamente relacionado con el aprendizaje. Y hemos olvidado una realidad, y es que antes de producir cualquier pensamiento, cualquier proceso cognitivo antes de ponerse en marcha, previamente, unos 600 milisegundos antes se ha activado el cerebro límbico. Y a partir de esa activación del cerebro límbico, luego el córtex prefrontal empezará ya a tomar decisiones, que por muy racionales que nos parezcan, van a estar mediadas, al final, siempre, nos guste o no, por lo emocional. Y por eso Roberto Aguado, uno de los grandes referentes en este campo en España, tiene una de sus publicaciones que se titula precisamente La emoción decide y la razón justifica. Después, pero justifica después. Bueno, corazón y cerebro, esa realidad simbiótica tan importante, pero quiero que tampoco se nos olvide que además de esas dos Cs, corazón y cerebro, hay una tercera C, que es absolutamente relevante en los contextos educativos y vitales del ser humano, el cuerpo. Por mucho que a veces lo hayamos obviado, despreciado o desatendido. De la misma manera que el corazón precede al cerebro, lo emocional precede al cognitivo, lo corporal precede siempre a lo emocional y por tanto también al cognitivo. Hay toda una línea de investigación de un neurocientífico es el que la lidera, que se llama Guy Glaston, con Y. Guy Glaston tiene una obra traducida al castellano que es la inteligencia corporal y lidera toda una serie de investigaciones muy interesantes que lo que nos plantean es que no es posible entender ninguna respuesta de tipo afectivo o cognitiva sin buscar su génesis en lo corpóreo, en el cuerpo, en las sensaciones corporales, vivencias corporales o incluso a veces el movimiento. Quítale a una emoción, quítale a tu miedo, esa emoción que todos hemos sentido alguna vez, esas sensaciones corporales, esas sensaciones viscerales en las tripillas, ese sudor frío, ese temblor ahí, quítale todo lo fisiológico y ¿qué te queda? No te queda nada, desaparece la emoción. Entender la importancia del cuerpo es poner en valor algo que en la próxima sesión de este ciclo formativo que habéis empezado hoy, creo que os van a hablar, y es hasta qué punto la motricidad, el movimiento, condiciona el desarrollo en el ser humano y obviamente no solamente en lo relativo a lo motórico, ¿no? A lo corporal, eso ya lo damos por supuesto. Lo que nos planteaba Piaget y los grandes psicólogos vinculados a la psicomotricidad en su momento, Couturier, etcétera,
que en aquellos momentos se plantearon desde modelos más, sobre todo médicos y pedagógicos, pero ahora lo planteamos también desde modelos neurocientíficos, a partir de cómo responde nuestro cerebro. El movimiento, y no el movimiento, no hablo del entrenamiento prolongado, que obviamente tiene unos efectos increíbles, pero hablo de pequeñas cuñas de activación de unos poquitos minutos. Hoy sabemos que activa el córtex prefrontal, como he comentado, con todo lo que tiene que ver en cuanto a las funciones ejecutivas, pero no olvidemos también que el córtex prefrontal, a partir de una zona concreta del córtex prefrontal que está un poquito más interna, que es la corteza ventromedial, habla con el cerebro límbico, habla con las amígdalas, pero no solamente habla, es quien puede regular y controlar precisamente a esas amígdalas cuando se desbocan. Y si pensamos que las amígdalas cerebrales, como dos almendritas que tenemos al final de los hipocampos, una en cada hemisferio, son las que en definitiva gestionan la emoción del miedo, la rabia, la ansiedad, estamos teniendo ahí una referencia importante para poder controlar emociones que en la vida pueden ser en algunos momentos muy poco pertinentes. Bueno, os incluyo ahí algunas referencias más. Se activa una molécula a partir del movimiento que se llama BDNF. La B viene de brain, traducido, para entenderlo sería factor neurotrófico derivado del cerebro. Se trata de un factor de crecimiento que a nivel cerebral actúa, fijaros sobre qué tres elementos: atención, motivación y memoria. Lo repito, atención, motivación y memoria. Y lo repito porque van a volver a aparecer a lo largo de esta sesión. Van a volver a aparecer. Tres elementos claves, como yo creo que entiende cualquier docente. Bueno, los procesos de neurogénesis asociados al movimiento son relativamente recientes estos estudios, pero hay un estudio además en este campo que viene justo de Cataluña, de la Universidad Autónoma, no puedo recordar los autores, los tengo archivado ahí en mi ordenador, pero uno de los equipos de investigación en este campo avanzado es precisamente de vuestra comunidad. Sabemos que al menos en dos zonas de nuestro cerebro, y una de ellas es el hipocampo, es decir, la zona del cerebro límbico que se encarga de gestionar las memorias a largo plazo y también las memorias emocionales, se produce neurogénesis a lo largo de toda la vida. Y que los dos grandes activadores de estos procesos de neurogénesis que se van a producir a cualquier edad, no solamente en la infancia, son el movimiento y el aprendizaje. Aprender y moverse. Así que tenemos también una baza ahí increíble, ¿no?, para mejorar en este momento en lo que es la memoria y, en definitiva, los procesos de memoria que tienen que ver con cualquier aprendizaje que vayamos a solicitar a nuestros alumnos. Os he puesto también que se inhibe el cortisol. La inhibición del cortisol, yo creo que todo el mundo conoce este glucocorticoide, que es muy útil en nuestra vida, pero cuando se pasa de la raya en exceso, un poco de cortisol es bueno. Bueno, en los niveles homeostáticos es muy bueno para el sistema endocrino, para el sistema inmunológico, para nuestra memoria. Cuando se pasa un poquito de la raya es un estímulo. Puede ser incluso un factor de motivación, pero cuando se pasa demasiado empieza justo, en un efecto de rebote, a producirnos consecuencias bastante dañinas a nivel de nuestra salud. Y entre las que a mí me interesa ahora por el tema de lo cognitivo que estamos hablando es la afección que produce sobre el hipocampo, que acabo de mencionar. No en vano, yo creo que todos hemos vivido esa sensación de cuando estamos muy estresados, que o bien nos podemos quedar en blanco o bien podemos perder información. Esta es la razón por la que ante una entrevista de trabajo, en una oposición, en un examen de estos que realmente nos estresan, a veces no damos todo lo que podemos dar de nosotros porque la afección en el hipocampo, a partir del cortisol, del exceso de cortisol, hace que no seamos capaces de recuperar todo lo que sabemos. Y esa es la realidad del cortisol. Tener a través del movimiento un recurso que está inhibiendo la acción de las glándulas suprarrenales para que no se libere esta hormona es interesante. Y es más interesante si además pensamos que hay un bucle muy estudiado a nivel neurocientífico, que es el bucle de las glándulas suprarrenales con las amígdalas. ¿Y de qué nos habla este bucle? Que la activación de las glándulas suprarrenales y la liberación en exceso de cortisol provoca la activación a nivel cerebral de las amígdalas y la liberación de los neurotransmisores que allí se gestionan, que son, bueno, ¿qué es? La noradrenalina. Como la noradrenalina es la química del miedo, pues la consecuencia ya podéis imaginaros. Y como la noradrenalina, en conjunción con un tipo específico de dopamina, va a generar la rabia, la ira, pues podéis imaginar las consecuencias. Así que en la medida que inhibimos la acción del cortisol, estamos también, porque eso es un bucle, la activación de la amígdala vuelve a activar entonces las glándulas suprarrenales. En esa medida estamos también inhibiendo la acción de las amígdalas. Y lo que yo he empezado contándoos como algo positivo para la actividad cognitiva, en definitiva, empieza a ser también ahora muy positivo para la mejora emocional, por la inhibición de esas dos emociones que ahora ya sabemos que son en muchos momentos de nuestra vida
bastante destructivas. Ahora bien, además de esa inhibición de las amígdalas, se produce la liberación de endorfinas. Son anestésicos naturales que nos hacen sentir bien, que todo el mundo conoce, ¿verdad? Hemos oído hablar mucho de ellas. Se libera también dopamina. La dopamina, en este caso, es la dopamina de la alegría, un subtipo diferente al que manejamos con la rabia, se produce también en el tegmento, pero otra zona diferente del tegmento, pero en cualquier caso es la química de la emoción básica o genética que llamamos alegría y que tiene como motivación asociada permanecer, seguir haciendo lo que estés haciendo. ¿Por qué? Porque la dopamina es muy adictiva. A nuestro cerebro le encanta y cuando la liberas quiere más de lo mismo. Así que si estás liberando, no dejes de hacer lo que estás haciendo o no dejes de tomar lo que estés tomando, porque esto me gusta. Ser capaces de liberar dopamina en contextos saludables y educativos es interesante, especialmente en la adolescencia, porque la demanda de dopamina durante la adolescencia es tremenda y se corre el riesgo de que los alumnos asuman riesgos para conseguir la dosis extra que su cerebro le está pidiendo en esos momentos, pero por vías no saludables. La serotonina es otro de los neurotransmisores que se libera con el movimiento. No se comprende, no suele ser tan conocido. Por ahí se habla de el neurotransmisor de la felicidad. Bueno, eso es muy cuestionable. Lo que sí sabemos es que está ligado a la sensación de control, de seguridad. De manera que cuando una persona está con serotonina a nivel cerebral, está en esta química de forma predominante, su sensación es de confianza y de control para afrontar las situaciones que le toca vivir. Para que lo vivenciéis desde un ejemplo muy sencillo que seguro que os lo va a hacer entender bien. Quien es bueno en matemáticas, en música, en inglés, en cualquier disciplina, recordad la sensación que teníais cuando entrabais a la clase de matemáticas, o a la clase de inglés, o a la clase de educación física o de música si sois buenos en eso. Esa sensación de estar en el sitio que controlabais, esa es la sensación de la serotonina. No en vano es, en definitiva, es el neurotransmisor que se activa a partir de la medicación que cualquier psiquiatra, cualquier doctor daría para abordar tanto el extremo de, imaginaros, el extremo de una emoción como la tristeza, es decir, una depresión. En el extremo de una emoción como el miedo encontraríamos los trastornos ligados a la ansiedad, las crisis de pánico. En el extremo de la rabia, los trastornos psicosociales. Y para cualquier extremo, cualquier patología emocional llevada a ese extremo, fijaros que lo que se administra son los ISRS, inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina, que lo que hacen es que haya más serotonina fluctuante a nivel cerebral. Y entra el cerebro entonces en una paradoja cognitiva. Dice, a ver, ¿por qué si estás en miedo y tienes este miedo tan profundo o estás tan deprimido, por qué de pronto está apareciendo aquí la química de la seguridad? No tiene ningún sentido. Y como no lo tiene, el cerebro lo que hace es reequilibrarse para dotar a eso que no entiende de sentido. El cerebro no busca la verdad. En definitiva, lo que dicen más de un neurocientífico es que el cerebro busca dar sentido a lo que percibe. Y aquí en ese contexto de dar sentido va a reequilibrar, baja los niveles de noradrenalina y dopamina, eleva los niveles, en este caso de serotonina, y por eso el paciente se siente mejor. Y esa depresión tan profunda de pronto se le alivia, o esa crisis de ansiedad que le estaba matando en ese momento que creía que se moría, de pronto se ve muy aliviada. La patología de fondo, las causas de fondo que originan eso habrá que tratarlo desde el punto de vista clínico. Pero hemos conseguido mejorar el bienestar, en este caso del paciente. Bueno, pues aquí no hablamos de pacientes, lógicamente, pero hablamos de niños, hablamos de personas adultas, de docentes, que con esta neuroquímica a nivel cerebral sabemos que se van a sentir mejor, porque aporta confianza y seguridad en la situación que te toca vivir. Y la última que he puesto ahí es la oxitocina. Y ahora bien, no se libera por el movimiento, lo tengo que decir, solo que nunca me resisto a quitarla de esta cuña, porque ahora en contextos virtuales yo no puedo hacer que interaccionéis, porque para que se segregue oxitocina, o al menos la vía más directa en los mamíferos, es el contacto físico, no violento, no impuesto, percibido de forma agradable, como sucede en un juego, en un baile, etc. Bien, como estamos en contexto COVID, no nos podemos tocar, como estamos además a la distancia tampoco, pero lo que quiero es recordar la importancia de que en las cuñas en las cuales el alumno se mueve, cuando ya esto pase, esta situación coyuntural, que se alarga demasiado, lo sé, pero que al final pasará, no nos olvidemos de la importancia de recuperar el contacto físico entre los seres humanos, entre el alumnado, porque entre otras cosas, entre otras, libera oxitocina, la hormona de la confianza, del vínculo, del apego. Si queremos que nuestro alumnado trabaje en equipos cooperativos, por ejemplo, o en un proyecto de investigación en ABP, o hay confianza, o entre ellos hay vínculo, o la cosa no va a funcionar.
Si en un claustro queremos trabajar como equipo, como una piña, remar en la misma dirección, si queremos atender las conclusiones de los trabajos de John Hattie, los metaanálisis de John Hattie, tan famosos, estos metaanálisis increíbles que afectan a miles de investigaciones, que está repitiendo ahora ya cada 3 años, y va ya a 3, en su último metaanálisis, el del 2017, plantea la coordinación del profesorado como la variable más potente que incide sobre el aprendizaje, en un conjunto de más de 150 variables. Y ahí están todas las que os podéis imaginar. Pero ¿cómo voy a trabajar, coordinarme con mi equipo si no confío, si no hay vínculo entre nosotros? Así que la generación de estas sustancias es bastante deseable en la vida y los contextos educativos. No quiero que esto se quede simplemente como una reflexión personal de Martín, ni mucho menos. El principal investigador a nivel mundial en este campo es Claude Steiner. Su teoría de economía de las caricias aborda muy bien este planteamiento. Y como dice Steiner, de la misma manera que si una persona se está muriendo de sed, al final se va a tirar y se amorra en un charco de agua putrefacta, aunque sepa que ese agua es veneno, porque está asquerosa, pero le da igual, te estás muriendo de sed. De la misma manera, si un ser humano no tiene caricias positivas, buscará cualquier tipo de caricia, porque es una necesidad básica primaria. Y si no la cubres, enfermas o incluso mueres. Obviamente los trabajos de Steiner están avalados por investigaciones también previas de gente muy conocida. Ahí tenéis una pequeña imagen. Está sacado de uno de los vídeos de Harloff que podéis encontrar en YouTube, de sus experimentos con los monillos, separados de su mamá en el momento del nacimiento. Son absolutamente ilustrativos de hasta qué punto le hace falta al monillo, pero también a nosotros, también somos primates, a cualquier mamífero en definitiva superior, la importancia, la necesidad que tiene de la búsqueda de contacto físico. Cuando no lo tiene porque no tiene madre real, pero le ponen sucedáneos de madres que son de alambre, de cubierta de pelo o sin recubrir de pelo, pero con el biberón, y la del biberón le hace caso 2 veces al día para satisfacer su hambre, pero la de pelo está todo el día enganchado. Y hay una serie de experimentos, le asustan, le hacen un montón de perrerías a los pobres monillos para ver cómo reacciona, y son absolutamente fascinantes, aunque nos puedan dar pena lo que están haciendo con los monillos, obviamente. Pero bueno, como están en YouTube, yo os invito a que los echéis un vistazo si os apetece. Y luego, por supuesto, los trabajos muy interesantes de este campo de René Spitz. Porque a partir de los miles de huérfanos, en realidad decenas de miles de huérfanos, tras la Segunda Guerra Mundial, se pudo investigar qué ocurría con aquellos niños que estaban en hospitales muy bien cuidados. Esa imagen también la he cogido, es un pantallazo de un vídeo de YouTube, Es un vídeo de 1 hora y pico de las investigaciones de Spitz, muy interesante. Pero veis, ese niño con mofletes gorditos, el pelo lustroso, muy bien cuidado, médicamente atendido, en cunitas muy bien separados unos de otros, como se ve en los vídeos. ¿Para qué? Para que no hubiera ningún tipo de posibilidad de epidemia, de contagio, que eso les preocupaba mucho a los médicos. Pero en aquel momento no sabían, o lo que creían, en realidad es curioso, hoy día dices, pero ¿cómo es posible? Se creía que los niños pequeños no sentían. Y puesto que no sentían, ¿qué necesidad había de darles afecto, amor, caricias? Bueno, las consecuencias de esta privación emocional intensa durante estos periodos primeros de la infancia dieron origen, desde estos estudios de Spitz, a términos como la depresión anaclítica, a términos como el síndrome de hospitalismo, que seguro que os suenan, tan ligado con, por ejemplo, autismos, o a términos como el marasmo. Y en esa privación intensa, prolongada, muy prolongada en la infancia, de toda clase de afecto, da igual que estés muy bien alimentado, la consecuencia del marasmo es la muerte. Esa es la consecuencia inevitable. El estudio, por ejemplo, de estos niños, de los cerebros de estos niños, en su edad adulta fue muy ilustrativo, porque el tamaño de su cerebro era significativamente más pequeño que de los niños que se habían criado en sus familias normalizadas. Pero es muy curioso observar cómo había una disminución muy importante del córtex prefrontal, que entre muchas cosas, ya he dicho, también gestiona todo el tema de las emociones, pero obviamente todo lo cognitivo. Por tanto, las consecuencias para el aprendizaje de estos niños en su vida fueron absolutamente desastrosas. Pero es que además de esa minoración del córtex prefrontal, curiosamente se producía una sobredimensión, un aumento de las amígdalas cerebrales. Es decir, estaban casi duplicando en muchos casos el tamaño de la amígdala normal, esas 2 almendritas, ¿no?, que son las amígdalas. Así que fijaros las consecuencias entre un córtex prefrontal muy pequeño y unas amígdalas muy grandes para la vida de estos niños, para su bienestar, para sus relaciones personales, sociales, absolutamente desastrosa. Y esta es la importancia de la caricia, del contacto físico, la importancia de la oxitocina, de alguna manera a nivel neuroquímico. Bueno, esta pregunta, o parecida, se le hicieron a Juan Casasus,
para liderar una investigación a nivel internacional a petición de la UNESCO e investigar cuáles eran las variables que más incidían sobre el aprendizaje. Hace unos años, como veis, en 1994. Bueno, lo curioso en esta investigación, y además siendo el año que era, es que la variable que resultó ser más potente para justificar el aprendizaje del alumnado fue el clima emocional del aula. En términos de Casasus, definido como las relaciones afectivas que se establecen entre el alumnado, entre sí, pero también alumnado y profesorado. Y eso define el clima emocional de un aula. Y esa es la principal variable, la primera. Que esto se trabajara en 1994, Goleman publica Inteligencia Emocional en 1995. Quiere decir que hasta este momento lo poco que se sabía de educación emocional estaba en los ámbitos académicos. Los trabajos de Solow y Mayer no habían salido de la universidad prácticamente. Así que fue una investigación intensa, profunda y con esta consecuencia. Vale, puesto en valor, ha habido muchos estudios posteriores que hablan de la altísima correlación entre inteligencia emocional y éxito vital, profesional y, por supuesto, también académico. También. Por encima incluso del cociente intelectual, se ha hablado del cociente emocional por su relevancia. Pero algo que creo que no deberíamos pasar por alto es hasta qué punto, cuando el clima emocional del aula cae, se van a ver afectados tres elementos que he dicho hace un ratito, conectándolos con el BDNF, con esa molécula. La atención, la motivación y la memoria. Precisamente lo que Begoña Ibarrola, que seguro que es una persona que os suena, referente también en estas temáticas, lo que Begoña Ibarrola denomina como los activadores del aprendizaje. Bien, pues cuando cae el clima emocional del aula, a nivel de aula, pero pensar que si ocurre a nivel individual es exactamente lo mismo, pero ya para el caso de esa persona, de ese niño, o de ese docente, porque también el docente puede entrar en una tristeza profunda, en un miedo profundo, en una rabia profunda, lo primero que se va a ver afectado es la atención. ¿Por qué? Porque el canal cerebral que se ocupa de los procesamientos, del procesamiento cognitivo, es básicamente el mismo que procesa la información emocional. No tenemos canales diferenciados para ambos temas. De manera que cuando una persona o una clase está embargada por el miedo, por la tristeza, por lo que sea, difícilmente va a estar en la explicación del profesor. Difícilmente va a estar para aprender algo a nivel cognitivo. Por mucha decisión, por muchas ganas que tengas de aprender, que dudo que tengas muchas ganas de aprender a nivel de voluntad, pero por muchas ganas que tengas de aprender, el cerebro prioriza. Cuando tiene que seleccionar entre si doy importancia a lo que siento o doy importancia a lo que pienso, va a dar más importancia a lo que siente. Porque las emociones surgen en un contexto vinculado estrictamente a la supervivencia. Están ahí, biológicamente, para ayudarnos a sobrevivir. Así que cualquier sensación, emoción intensa, agradable o desagradable que percibamos, a nuestro cerebro le capta absolutamente la atención. Si es muy agradable, perfecto, porque esto es agradable, es bueno para mi supervivencia. Conviene recordarlo. Pero si es algo desagradable y muy intenso, esto atenta contra mi supervivencia. Así que conviene también recordarlo para evitarlo, apartarnos y que no vuelva a estar presente. En cualquiera de los casos, tanto por un lado o por otro, siempre que la emoción sea intensa, va a adquirir prioridad sobre lo cognitivo. Y lo cognitivo es prioritario a nivel de poder posicionarlo en nuestra atención, siempre y cuando la emoción que estamos sintiendo, siempre estamos emocionados, pero sea de niveles moderados o bajos. Cuando la emoción sube de nivel, ahí la cosa se ha fastidiado. Bueno, también hablamos de la atención, la caída de la memoria. Como ya os he mencionado antes, la afección del hipocampo, con el cortisol, etcétera. Bueno, yo creo que eso ya ha quedado bastante explicado. Lo que sepamos, que esa caída, obviamente, esa entrada en emociones como el miedo, la rabia, que están activando las amígdalas, recordar el bucle de las glándulas suprarrenales, van a activar el cortisol y, en definitiva, la afección a la memoria va a ser siempre importante. Y, por último, la motivación. Y no es que el alumno pierda la motivación. Lo que ocurre es que el alumno estará en motivaciones diferentes a las que necesita para aprender. O el docente va a estar en motivaciones diferentes a las que necesita para enseñar. Porque si el alumno, el docente, está en miedo, su motivación es huir o evitar esa situación que le provoca miedo. Y si están en rabia, la motivación es atacar o agredir el estímulo que está provocando la rabia. Esa es nuestra realidad. Para aprender necesitamos motivaciones distintas, vinculadas a emociones diferentes. Por ejemplo, a la curiosidad, que nos lleva al interés, a la alegría, que me lleva a permanecer, u otras, a la seguridad, por ejemplo, que me lleva a sentir que controlo, que ahí estoy en una situación en la cual me siento seguro. Bueno, este sería un panorama que yo creo que hay que tener en cuenta. Es una reflexión importante para entender hasta qué punto lo emocional afecta, en definitiva, a todo lo que hacemos, pero en los aprendizajes absolutamente. Eso era el clima emocional del aula, que planteaba Juan Casasus.
oímos habitualmente hablar de inteligencia emocional. ¿Qué es eso de la inteligencia emocional? Mira, Roberto Aguado, para mí, yo me formé también con Roberto, me formé primero con Rafael, con Vizquerra, a partir de, bueno, pues ya sabéis que Rafael es un poco el pionero a nivel nacional en todo este mundo de las emociones, y después de muchos años de conocer y trabajar con el modelo de Rafael, tuve también la oportunidad de formarme con el modelo Beck de Roberto Aguado, que de alguna manera rompe también ciertos de los parámetros que desde la psicología cognitiva se estaban formulando a nivel de las emociones. Roberto le gusta decir que la inteligencia emocional es ser capaz de estar en la emoción adecuada a la situación que nos toca vivir, pero además en la intensidad que corresponda. Si hay que estar alegres, lo inteligente es estar alegres. Pero ojo, si lo que hay que estar es triste o con miedo, con rabia, porque la situación necesita de esa emoción para gestionarse eficazmente, estar alegre no es muy inteligente. Y además en la intensidad que corresponda. ¿Eh? Ni más, ni demasiado tiempo para que no se enquiste, ni menos porque entonces no hace su función. A esa pequeña definición de Roberto yo añadiría un matiz. Y además de todo eso, siendo capaz de expresar la emoción que siento y siendo capaz de entender la emoción que siente el otro. Como nos diría Rafael también. Y yo creo que hay una definición bastante ecléctica, pero bastante potente de lo que es la inteligencia emocional. ¿Cómo desarrollamos nuestra inteligencia emocional? ¿Cómo desarrollamos en el alumnado la inteligencia emocional? A partir de propuestas de programas de educación emocional. Vamos a llevar el terreno de la inteligencia emocional de forma sistemática a una serie de propuestas, de recursos que permitan mejorarla. Bueno, supongo que conocedores de los modelos de Vizquerra, de Rocal, tantos otros, también los de Roberto, son modelos habitualmente de 5 fases. En esto coinciden en el número todos estos autores, incluso con nombres muy similares en las distintas fases. A mí toda la vida me ha parecido que lo sencillo es valioso y lo que yo os voy a contar aquí es un modelo personal, pero que bueno, que ha vivido de todas esas fuentes que os he comentado. Por supuesto, de solo 3 fases, el modelo de las 3 Cs. Ya os hablaba antes de las 3 Cs, ¿verdad? Cuerpo, corazón, cerebro, pero ahora damos un sentido diferente. Conocer, canalizar y compartir. ¿El qué? Lógicamente las emociones. Y este modelo de 3 grandes dimensiones lo desarrollo o se puede desarrollar desde diferentes escalones, un total de 10 escalones o 10 competencias emocionales o socioemocionales, según en el escalón que estemos. Solamente por tener un poquito de referencia. El primero de las dimensiones es absolutamente básica, es conocer. Si no conozco de qué estamos hablando, si no conozco cuáles son las emociones, si no soy capaz de identificarlas, ponerles una etiqueta, ser consciente de ellas cuando suceden en mí o en otro, no voy a poder avanzar sobre procesos un poquito más complejos en niveles superiores. Así que hay que tener los 3 escalones básicos, nombrar las emociones y algo que se olvida a menudo, conocer sus motivaciones. Conocer la motivación asociada a cada emoción, porque es un requisito que ya impuso la ciencia, que impuso el propio Ekman, el pionero en este campo de investigación, para definir una emoción genética, y es que además de una cara reconocible, tuviera también una motivación asociada y específicamente a esa emoción muy concreta. Neuroquímicas específicas también, activación de áreas cerebrales concretas, esos son los filtros que ha puesto la ciencia. Bueno, pues ¿por qué no conocer las emociones y sus motivaciones como paso previo para tomar conciencia de esas emociones y después trabajar sobre la autoestima, pero no solamente sobre la autoestima, es decir, está bien quererse, pero hay que dar un pasito más allá, hay que ser proactivo y hay que pasar también a cuidarnos, a lo que sería la autocompasión. Y esta parte de la autocompasión a veces también la olvidamos y es importante para nuestro bienestar. En la segunda de las fases hablaríamos de canalizar las emociones, gestionarlas. Así que el primer escalón, que es un escalón como el siguiente, muy vinculado al emocional, regular las emociones y ser capaz de volver a la seguridad, a la calma, a la serotonina o a la acetilcolina. Luego hablaremos de esta química, que también es muy calmante. Y luego una vía más cognitiva en el escalón 6, la competencia 6, que sería la de sentir y pensar en positivo. Una, por ejemplo, que ha trabajado mucho Rafael Vizquerra, esta línea de trabajo vinculada a la psicología positiva. ¿Vale? Y luego tendríamos esa tercera dimensión de 4 escalones, que sería la de compartir las emociones, es decir, las competencias socioemocionales, empatía, asertividad, resolución de conflictos, resiliencia, orientación al logro, que no es lo mismo, pero tiene que ver, y por supuesto sabiendo que hay recursos como la escucha activa, que no es que no sean importantes, sino que se manejan de forma transversal en varias de estas competencias socioemocionales, y que también es importante trabajarlas. ¿Por qué os cuento, simplemente os ofrezco este panorama de estos 10 escalones? Porque en definitiva, si queremos mejorar nuestro bienestar a partir de
de la propia mejora de nuestra inteligencia emocional o la de nuestro alumnado, hay algunos escalones que yo creo que son básicos de alguna manera abordar y que hay que abordar de forma progresiva. Entonces, pueden ser estos o modelos. El modelo de Rafael es increíble, un poquito más complejo, pero es increíble. Da igual el modelo que utilicéis, pero que ser sistemáticos en el proceso e ir incorporando de alguna manera planificada este tipo de actuaciones, o bien en el aula o bien en nuestras propias vidas, es una condición, yo creo, un requisito indispensable para conseguir una mejora significativa. Y lo que pretendo ahora simplemente es daros algunos ejemplos de recursos que van a permitir actuar sobre estas tres dimensiones para que podamos entender un poquito mejor de qué van. Sobre conocer, que sería la primera de las dimensiones, bueno, pues la esencia es ser capaz de enterarnos de cuáles son las emociones genéticas del ser humano, aquellas con las que nacemos, aquellas con las que compartimos con cualquier cultura y además desde los orígenes de nuestra especie. Esas emociones genéticas son las que realmente deberían ser la punta de lanza de nuestro conocimiento emocional, porque todas las demás emociones o estados afectivos surgen de alguna manera de estas. O bien porque son dentro del universo emocional de una emoción genética, tenemos emociones de mayor intensidad o de menos intensidad, pero están en ese universo emocional de la alegría, de la tristeza o el que sea, o bien porque son combinación de varias emociones genéticas, que también va a ocurrir, 2 o más, o bien porque son una evolución por procesos ya culturales y afectados por la socialización de esas emociones. Y entonces hablaremos de emociones secundarias, hablaremos de sentimientos, etcétera, etcétera. Pero siempre se manejan y se entienden desde esa raíz, desde ese origen en las emociones genéticas, que es lo que ha estado en el patrón evolutivo a nivel primario de nuestra especie. Bueno, el A-Team de las emociones genéticas ya nos lo planteó Pixar, Disney en la película Inside Out. Me imagino que habéis visto muchas de vosotras. Bueno, vamos a ver cuáles eran. ¿Recordáis con la A, el personajillo? Alegría. Claro, tan feliz, siempre dando brincos por ahí. La T, de tristeza, con una postura muy diferente, porque la motivación de la tristeza es muy diferente a la de la alegría. La E. Bueno, la E había tenido que hacer una pequeña pizza, pero bueno, la E era de enfado, pero el enfado no es la emoción genética. Pero es que no me cuadraba sino el nombre y quería utilizarlo, me gustaba. Rafael Vizquerra diría ira. Martín, la emoción genética es ira. Y Roberto Amado me diría, no, Martín, es rabia. Están hablando de la misma emoción genética, solamente que sus modelos han utilizado una denominación distinta. Rafael y Roberto se llevan muy bien, y de hecho son compañeros en un máster de cuestión emocional, ambos. Bueno, la rabia, la emoción genética. Con la A, ese personaje de color verde, como el brócoli, ¿lo recordáis? El asco. Bien. Y luego con la M, la última de las emociones de los personajillos que estaban ahí en el cerebro de la niña, que era miedo. El asesor científico de la película fue Paul Ekman. Antes os he comentado, el pionero, el primer investigador a nivel mundial, con una investigación increíble y extensa. Es que se movió por todo el mundo en culturas primitivas, estudió a niños ciegos de nacimiento para ver cómo expresaban el asco o la tristeza con sus caras sin haber visto nunca. Bueno, en definitiva, como asesor científico, él les planteó sobre qué se tenía que hablar, pero es curioso porque en el modelo de Ekman, su modelo de investigación, no se hablaba de 5, sino de 6 emociones genéticas. Así que nos falta una, aquí. La vamos a descubrir enseguida. Esta primera, yo creo que la veis muy bien, ¿no? Esa carita, este bebé, sería la emoción de la tristeza. Lo que se produce aquí a nivel neuroquímico es un apagón sináptico. El cerebro desconecta. ¿Por qué desconecta? Porque la motivación de la tristeza es desaparecer. Y si es muy profunda, incluso literalmente queremos desaparecer. La función de esa cara, de ese rostro, es mover a la compasión a las personas que tenemos alrededor. Porque se me van las ganas de comer, se me van las ganas de vivir. Y si algo puede salvarme es que los que están a mi alrededor me echen una mano, me apoyen, me animen y me traigan ese alimento que yo no quiero ni comer. Bueno, como el cerebro no quiere morir, aunque yo no tenga ganas de vivir, cuando estoy en esa emoción tan intensa, lo que hace el cerebro es desconectarse. Y como el cerebro, con un peso del 2%, 1,4 kg respecto al peso corporal medio, consume un 20% de toda la glucosa que consumimos, convertida en ATP, en adenosina trifosfato. Es decir, el cerebro es un órgano que es, desde el punto de vista metabólico, ya ves, consume el 20%. Así que apagarse es una buena garantía de ahorrar energía para sobrevivir, que es lo que le interesa. Esta otra emoción, la veis bien, ¿verdad? El miedo, muy bien. En este caso, noradrenalina, las amígdalas, y la motivación, huir o evitar, como hemos dicho. Y ahí aparecía la rabia, y la rabia, atacar, agredir, como hemos dicho, noradrenalina con un tipo de dopamina, y aparecía también ahora el asco,
los personajillos. Bien, y el asco en ese contexto donde todos los orificios que se pueden cerrar en el bebé se cierran y en el adulto todos menos los ojos, se arruga la nariz para bloquear la entrada del aire, la boquita, todo eso es lo que se puede cerrar porque la motivación es precisamente la aversión, el rechazo para no envenenarme, para no intoxicarme con eso, que me podría al final envenenar. Y cuando esta química, bueno, dopamina también, noradrenalina, pero en proporciones distintas a la de la rabia, aparece, fijaros, es interesante porque junto con las otras 4 que vemos aquí, todas tienen su función adaptativa y muy importante para nuestra supervivencia. Por eso, yo me resisto a decir que estas 4 emociones, por desagradables que sean, son emociones genéticas negativas. Creo que toda emoción genética es una emoción positiva. La gestión de estas emociones puede que en algún momento sea negativa en mi vida. Que yo sienta miedo cuando veo un tigre es la garantía de que yo pueda sobrevivir, porque sin miedo no echaría a correr. Ahora bien, si yo siento miedo cuando estoy en mi casa tranquilamente, me acuesto por la noche, pienso en un tigre y eso me da una crisis de pánico, de ansiedad, ahí la emoción del miedo es absolutamente impertinente. Pero como emoción genética, para nuestra especie, es una emoción absolutamente relevante. En blanco y negro por su carácter desagradable, y nos faltaba recordar la alegría, la dopamina, el permanecer, el seguir haciendo lo que estamos haciendo. La sexta de Ekman, vamos a ver cuál era. ¿La identificáis? Seguro que sí. La sorpresa, un chute de adrenalina. Y en color, ¿por qué en color? A nivel de agradable o desagradable no lo sabemos, es ambivalente. Lo que sí sabemos es que todo lo que estamos haciendo se paraliza, toda la atención se focaliza en el estímulo que nos sorprende y el cerebro, en milésimas de segundo, decide en qué otra emoción genética se va a situar. Si lo que ve ese bebé, ese pequeño es a su mamá, se pondrá en alegría. Y si lo que ve es algo que le asusta terriblemente, se pondrá en miedo. Y ahí está la función precisamente de la sorpresa. Como en contextos educativos, la sorpresa debería siempre estar ligada a una emoción posterior que fuera agradable, por eso la manejamos en este color. En color, o sea, color y no en blanco-negro. ¿Vale? Y el panorama que nos queda es este, desde los planteamientos tradicionales de la educación emocional. Pero fijaros, 4 emociones desagradables, una agradable y una ambivalente. Si yo quiero generar un clima emocional positivo, como decía Juan Casasus, porque es tan importante, lo que me ha ofrecido la naturaleza, ¿no pensáis que puede estar un poquito desequilibrado quizás? Ya podría haber sido un poquito más generosa la naturaleza con las emociones agradables. Puestos a generar situaciones... Bueno, ¿qué hizo hace unos años, no hace muchos, hace unos años el equipo de trabajo de Roberto Aguado? Pasar por el filtro de las emociones genéticas que había planteado el propio Ekman e investigaciones posteriores, otras emociones, a ver qué ocurría. Esos filtros que os he comentado antes, ¿vale? Cara, neuroquímica, activación cerebral, motivación... Y aparecieron otras, curiosamente. Mirad, esa carita, ese bebé. ¿Qué emoción está sintiendo ese bebé? Curiosidad, dopamina con serotonina. Y cuando entramos en esta emoción, cuando algo despierta mi curiosidad, atrae mi atención. Y la motivación asociada a esta emoción, por tanto, es el interés. Así que en contextos educativos es la emoción de la ciencia, de las preguntas. Esta otra emoción que veis en este bebé, esta pequeñina que mira a su mamá con esos ojos, con esa carita, eso es admiración, acetilcolina, motivación asociada, imitar. Y si esa mamá saca varias veces la lengua, esa bebé hará algo increíble, maravilloso, las que habéis tenido niños, ¿verdad? Sacará también la lengua. Es increíble lo que hacen estos pequeñines, ¿verdad? Bueno, pues los bonitos hacen lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Os invito a ver a Harlow en este vídeo de YouTube de los monillos y una de las cosas que vemos es a Harlow con el monillo recién nacido, sacándole la lengua repetidamente y el monillo le responde. Bueno, luego ya marcamos diferencia, ¿verdad? Con el tiempo. Pero cuando somos tan chiquitines nos parecemos tanto, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos la admiración. Tiene que ver con las teorías del modelaje, las teorías de Bandura, ¿vale? ¿Y a quién quiere imitar, en definitiva, el niño? A sus referentes en casa, a los padres, en el colegio, a sus profesores. En la vida podemos imitar ¿a quién? A las personas a las que admiramos. A las personas a las que admiramos. Y si no es una persona lo que provoca esta emoción, porque puede ocurrir que yo entre en admiración contemplando un amanecer, una fogata o una cumbre cuando estoy en una montaña, la motivación no se vincula a imitar la montaña o el fuego, lógicamente, sino a la contemplación. Por eso la neuroquímica de la admiración, que es la acetilcolina, es la misma química
que aparece cuando estamos haciendo meditación, mindfulness, yoga o cualquier disciplina de relajación profunda. Y es, por tanto, la neuroquímica más relajante en la que puede estar el ser humano, a nivel de neuroquímica, ¿no? No de ondas cerebrales. Así que también muy interesante, ¿eh?, tenerla en cuenta en nuestras vidas. Y esta es la última, que completa la serotonina ligada a una emoción que su equipo, el equipo de Aguado, ha llamado seguridad. Y como ya hemos hablado de ella, pues ya no me meto más. Pero el panorama, fijaros ahora que es tan distinto, ahora surge aquí en el centro una cruz, donde además de las 4 emociones desagradables, que van a hacer acto de presencia en la vida, lógicamente que sí, que van a aparecer, pero ahora tenemos 4 emociones agradables más la ambivalente sorpresa, para poder gestionar mejor mis climas emocionales de aula y, por qué no, mi propio bienestar personal. Porque cuando conozco algo, puedo utilizarlo. Bien, mirad esa imagen, por favor. ¿Qué os parece? ¿Hoy evaluación? No, mentira. Hoy examen. Hoy examen. Claro. Porque si no fuera un examen sorpresa, esta mujer está haciendo uso de la sorpresa, esos niños no tendrían esa cara. Si os fijáis bien en la cara, es una cara de absoluto pánico, de terror. O sea, eso es miedo, pero además en un grado enorme. Los niveles en estos momentos, por activación de la amígdala y el bucle del cortisol, los niveles de cortisol que hay ahora en estos niños es increíble. Por lo tanto, bueno, además vemos la motivación asociada de ese pequeño que está haciendo ya un túnel para escapar incluso. Está clarísima, cuál es la emoción genética. Pero el instrumento examen, que es un instrumento muy interesante, que pretende controlar lo que sabe el alumnado en un proceso final de aprendizaje. Es decir, como instrumento sumativo, el examen puede tener valor. Yo no digo que no, pero en estas condiciones emocionales, el instrumento queda invalidado, porque el alumno no es capaz de demostrarnos lo que sabe. Entonces, no te digo que no hagas exámenes, pero si haces exámenes no puede ser en estos contextos emocionales. No puede ser. Porque entonces, lo que quieres evaluar no lo estás evaluando. Y esa es la realidad de esta situación. Bien, la escuela no debería ser nunca un factor de predisposición del estrés. Esto se lo di yo a Rafael Vizquerra. Coincido con él en algunos ciclos formativos, en el que hemos colaborado juntos. Ahora el mes que viene hacemos también uno con el RIEF, la RIEF, que supongo que conocéis bien, ¿no? La Red Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar. Y yo recuerdo en el primer ciclo que coincidimos con la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, en la cual yo colaboro, en alguna webinar que estábamos juntos, y él hablaba de que la escuela no puede ser un factor de predisposición del estrés, de la ansiedad, de la depresión. No, por supuesto que no, obviamente que no. Al contrario, la escuela debería ser un factor absoluto de prevención de todas estas situaciones anómalas que sabemos que nos hacen sufrir en la vida. Y ahí es donde empieza a cobrar importancia ese conocimiento de la emoción que hacemos desde muchos frentes. Uno de ellos es enseñar a nuestro alumnado a reconocer la emoción que tiene la otra persona con la que está delante a través de su rostro. La principal vía de comunicación y la principal función de la expresión facial de la emoción es comunicar al otro lo que siento. Os voy a contar un cuento. Es un cuento viejo, tradicional. Dicen que en una gran ciudad del desierto, el visir llegó al palacio ante el califa lleno de pánico, horrorizado. Y le dijo: Gran califa, acabo de ver a la muerte en el mercado. Me he cruzado con él, se me ha puesto frente a frente, me ha mirado amenazadoramente. Viene a por mí seguro. Déjame que coja mi caballo más veloz y me vaya a toda prisa hasta Samarcanda, porque allí a lo mejor no me encuentra y salve la vida. La verdad es que el califa, un poco impresionado, pero dice: bueno, pues tira, vete, ¿qué te puedo decir? Pero mosqueado por la situación dijo: a ver, esto lo tengo que comprobar yo. Cogió una túnica, se la puso por encima para pasar desapercibido y se fue al mercado. Y efectivamente allí en el fondo la vio. Allí estaba la muerte, así que se acercó hasta ella y le dijo: a ver, muerte, ¿por qué hace unas horas te has encontrado a mi visir, un hombre joven, un hombre sano, y le has mirado amenazadoramente? ¿Qué sentido tiene eso? Y la muerte, con cara de extrañeza, le dijo: a ver, yo creo que os equivocáis los dos. Efectivamente me he encontrado hace un rato a tu visir, ¿eh? Y la verdad es que le he mirado, pero con cara de sorpresa, porque tenía una cita esta tarde con él en Samarcanda y he dicho: uy, como no sé deprisa no llega, ¿eh? Esto no llega. Bueno, esta es una de las moralejas posibles del cuento, ¿verdad? Pero imagino si el visir hubiera sido capaz de identificar correctamente la emoción que tenía la muerte en ese momento, igual no hubiera ido a Samarcanda, e igual, no lo sé, se hubiera perdido la cita con la muerte esa tarde. No lo sé, pero bueno.
Esa posibilidad está ahí. Quien también estaba por allí en el mercado era esta chica. ¿Identificáis la emoción que siente? Por favor, si os animáis en el chat a poner la emoción que está sintiendo solamente viendo su rostro, y si no te importa, Josep o Cristina o Laia, bueno, que a lo mejor la puedo ver yo. Ah, vale, lo veo bien, sí. Miedo, terror, miedo. Vale, perfecto, genial, genial, muy bien. Veo que hay un buen reconocimiento de la emoción a través de esa cara, a pesar de que solamente estamos viendo los ojos, de que va como vamos todos ahora por la calle, ¿no? Vamos con las mascarillas. Perfecto. Pero, mirar, no vio a la muerte. Esta mujer estaba en el mercado, pero no estaba horrorizada por la muerte. Lo que vio es al visir. Y se quedó enamorado del joven y ha puesto visir. ¿Por qué he hecho este pequeño juego de dar la vuelta a la imagen, de jugar, para recordar algo importante? La principal función de la emoción es transmitir lo que estamos sintiendo para que el otro actúe en consecuencia. Y sin embargo, culturalmente, y esto es relativamente reciente, estamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros alumnos, sin quererlos de forma inconsciente, que las emociones desagradables tienen que pasar desapercibidas. No se te ocurra subir a Instagram, a Facebook, a WhatsApp, una imagen cuando estás triste o cuando estás... No, todos son caritas felices. Y, ves la vida de los demás a través de sus redes sociales y dices, Dios mío, mi vida es una mierda. Está todo el mundo feliz todo el día. ¿Cómo es posible esto? Y entonces hemos enseñado que, bueno, ponte una máscara de vez en cuando. Y nos ocurre que podemos tener un niño con una tristeza profunda en clase y no darnos ni cuenta. Y solamente, mucho cuidado, solamente una atenta observación, no de su cara, porque va con la máscara, de su conducta, puede anticiparnos qué está ocurriendo. Yo veo a Pedro ahí al final de la clase que en lugar de estar interactuando como otros días, ese día está aislado. Y lo miro, pero su cara no me dice nada. Y va al recreo Pedro y de pronto me encuentro en el recreo y en lugar de estar dando botes y saltos por ahí, lo veo también aislado. En ese momento ya tengo información suficiente para acercarme y decirle, Pedro, estás muy triste. Te lo estoy viendo. ¿Qué te pasa, chiqui? Cuéntame. Y pongo nombre y etiqueta a la emoción que estás sintiendo. Y le hago saber que sé lo que estás sintiendo, aunque su cara no lo refleje. Y si Pedro tiene confianza conmigo, porque ya soy su profe y los conocemos, pues a lo mejor se abre, porque le estoy demostrando que me interesa lo que le pasa. O si no tiene todavía confianza conmigo, o yo soy un profe que no le da clase en ese momento, y pues me engañará y me dirá, no, profe, no me pasa nada, estoy bien. Pero yo le lanzo un mensaje, sé lo que te pasa y me importa, así que puedes contar conmigo. ¿No te pasa nada, Pedro? Vale. De todos modos, si por lo que sea quieres hablar conmigo, me buscas, que yo encantado de estar contigo un ratito. Ya está. Enseñar, no solo, y a eso voy, la importancia de la cara, porque nos ponemos máscaras, sino también de la motivación asociada a la emoción, porque es mucho más difícil esconder la motivación. Ya os he ido mencionando las motivaciones asociadas a las 9 emociones genéticas que os he presentado. En el modelo de Roberto Aguado se habla de 10, se incluye la culpa. Ahí juntito, cerca de la sorpresa. No es el concepto judeo-cristiano de la culpa, no, ni mucho menos. Estamos hablando de la culpa como una emoción, con unas neuroquímicas específicas, un poquito más complejas que el resto. Si luego alguien tiene interés o en el chat o al final, me preguntáis o las explico. Lo que pasa es que es un poquito más compleja. Pero que en definitiva lo que me importa es que como motivación tiene la reposición, reponer el daño causado. Y si la culpa se completa, nos hace sentir bien. Si se enquista y se queda abajo, en una caída sináptica de 3, bueno, si se queda sin completar, ahí nos va a jugar una muy mala pasada. Es muy destructiva. La culpa si tenéis perro, tiene también las mismas emociones genéticas. Y también vuestro perro siente la culpa cuando hace una pizza en casa y se da cuenta. Lo que pasa es que el perro no se queda en la bajada. El perro siempre repone. Va a buscar hacer los salamerías y no sé qué. Porque como mamífero que es, no le va a dar más vueltas. Nosotros somos los que lo complicamos. Y después de sentirnos muy mal, a veces queremos seguir sintiéndonos muy mal y nos reponemos y la cosa se nos complica. Pero bueno, ahí tenéis las emociones agradables, las desagradables, entendiendo que cuando estamos en casa, como diría Roberto, somos capaces de enseñar a nuestro alumnado. Cuando estamos o cuando el alumnado está en casa, puede aprender. Pero si ellos o nosotros estamos en rabia, asco, miedo, tristeza, no estamos ni para aprender ni para enseñar. O cualquier otra cosa en nuestra vida, porque las motivaciones son muy, muy distintas, como veis. Por ofreceros ejemplos de algún recurso, uno que a nivel personal pues, he utilizado, me ha venido muy bien. Este recurso que veis ahí permite trabajar sobre cualquiera de las emociones genéticas o secundarias incluso. Le pongo un juego a mi alumnado para que se mueva la alegría, para que se libere dopamina y a continuación, por ejemplo, trabajamos sobre la alegría
O bien provoco una situación que genere indignación y, por tanto, indignación e injusticia, eso tiene que ver con el universo emocional de la rabia. Es decir, provoco deliberadamente que surja una emoción, luego ya pediré disculpas y les diré por qué he provocado esa situación. Pero a continuación de esa situación que he provocado, les pido que en lugar en este caso de la alegría, que me reflexionen sobre la rabia, que me dibujen ahí en el centro su cara de rabia cuando la sienten, que me pongan ahí en los ojitos qué es lo que ven que les producen esta emoción, qué cosas oyen que le provocan la rabia, qué cosas piensan y cuando las piensan le provocan rabia. Y luego en esa barra de abajo, en esa regla, que se posicionen si se sienten bien o mal, lo bien que se sienten o mal cuando están en esa emoción. Pueden estar muy a la derecha, muy agradable, o muy desagradable a la izquierda. Y en ese termómetro de la energía, que empiezan también a situar si cuando sienten esta emoción se sienten muy energéticos o muy apagados. Porque al final estos son parámetros que nos permiten identificar las emociones. Algo tan sencillo como preguntarnos sobre estos dos vectores, agradable, desagradable, energía alta o baja, nos permite identificar ya en algunos casos emociones muy concretas. Si lo que sientes es muy desagradable y tu energía es muy baja, estás en tristeza, sí o sí. Así de sencillo. Si lo que sientes es muy desagradable pero tu energía es muy alta, ahí ya se nos complica. Puedes estar en miedo, rabia o asco, nivel de emoción genética. Con lo cual hace falta una preguntita más. Pero con poquitas más, un máximo de 5, podemos afinar en todas. Y lo mismo ocurre con lo agradable. Si yo me siento que estoy muy agradable y mi energía es alta, estoy en alegría, no lo planteéis más. Y si me siento muy bien y mi energía es bajita, estoy en seguridad o en admiración. Y si mi energía es intermedia, estoy en curiosidad. Pero en todos los casos estoy muy agradable. Es decir, hay herramientas muy sencillitas que a partir de estas reflexiones nos permiten conocer, identificar y ser capaz de cuando sentimos algo, ponerle etiqueta y ser consciente de eso que estamos sintiendo. Porque el requisito previo para gestionar una emoción es ser consciente de ella. Si no, difícilmente voy a poner medios para poder gestionarla cuando me está complicando la vida. En el tercer escalón os hablaba de la autoestima. Vale, pues ahí hay infinidad de recursos sobre esto. Bueno, pues yo aquí simplemente, esta es una adaptación de una rutina de David Parkins, una rutina de pensamiento, donde como estímulo he utilizado el espejo. Y ahora le pido a mi alumnado, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también en casa, en algún momento, como adultos? Mírate al espejo y ahora, ¿qué es lo que ves? Ojo, hechos, no opiniones, no juicios. ¿Qué es lo que ves en esa imagen del espejo que eres tú? Porque los hechos y opiniones van después en el qué es lo que piensas. Y finalmente, ¿qué te preguntas? Sobre ti, sobre ese ser humano tan increíble y maravilloso, aunque a veces nos cuesta aceptarlo, que tienes delante. Ojalá fuéramos capaces de vernos como este bebé ante el espejo, con esa alegría, con esa naturalidad, ¿verdad? Con esa generosidad también. La segunda de las fases es la de canalizar. Al final implica la gestión de la emoción, pero ¿por qué es valioso? Mirad, os voy a contar un experimento de Seligman. Cogió 5 ratoncitos y los metió en 5 pequeñas jaulitas, 5 cubículos. Y el suelo de esos cubículos, lo tenéis ahí en la imagen, era una parrilla metálica. ¿Para qué? Pues estas son las cosas que hacen con los animalillos, nos guste más o menos, para someterlos a descargas eléctricas. Bastante dolorosas, por cierto. Uno de los cubículos, solamente en uno, tenía además una palanquita, y es el que veis en la imagen. De manera que si el ratoncillo, cuando se habilitaba la descarga eléctrica, que era igual para las 5 jaulas, si acertaba a mover bien la palanquita, lo que ocurría es que desaparecía la corriente eléctrica. Bueno, después de 7 semanas de experimento, de darles descargas eléctricas una y otra vez, de que el ratoncito de la palanquita le daba la descarga y aliviaba el dolor a él y a todos, porque todos actuaban. Pues después de 7 semanas, el sistema inmunológico estaba tan deprimido por el exceso de estrés, de cortisol, que los 4 ratoncillos que no tenían la palanquita murieron. El ratoncillo que tenía la palanca vivió varios meses después todavía. ¿Dónde estuvo la diferencia? Es lo que es bastante obvio, ¿verdad? Como el ser humano, lo mismo, como el ser humano. Si somos capaces de entender ante nuestro sufrimiento, que contamos con herramientas, que en definitiva es lo que persigue esta dimensión, aportar recursos para gestionar el sufrimiento cuando no es pertinente en nuestra vida. El sentir que tienes posibilidad de aliviar esa emoción que te está haciendo sufrir, sea la que sea la rabia, sea el miedo, sea la tristeza. Eso nos aporta, en definitiva, ganas de seguir viviendo. Cuando carecemos de esas herramientas, cuando te sientes absolutamente indefenso, nuestro sistema inmunológico, nuestro nivel de estrés no hace más que subir y, en definitiva, al final, las consecuencias para nuestra salud son absolutamente desastrosas. Bueno, pues esta es la función de esta dimensión, aportar palanquitas, recursos. A veces tan sencillos como respirar. Si cambiamos la fisiología,
cambiamos la emoción. Si a través de mi respiración cambiamos la fisiología, este es un recurso absolutamente más que estudiado en la psicología clínica, en muchas disciplinas hace muchos años. Basta con respirar de forma distinta a la que tendrías que respirar cuando tienes miedo, rabia, o miedo, o tristeza, lo que te esté haciendo sufrir. Porque el cerebro al final identifica por patrones fisiológicos lo que estás sintiendo. Y podemos crear a partir de ahí ciertas disonancias. La respiración de la rabia, del miedo, es como es. Es muy rápida porque está asociada al estrés, a una respuesta de defensa, huida o ataque. Pero para los dos casos necesito mucha sangre en mis piernas y en mis músculos, o bien para escapar o bien para atacar. Y eso provoca un aumento de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, empezamos a mandar mucha sangre con nutrientes, oxígeno. Vale, todas esas respuestas que se dan tienen su función. Si tengo que realmente defender mi vida o tengo que atacar por cuestiones de supervivencia. Pero cuando esos niveles se están disparando en unas situaciones que no son pertinentes en mi vida cotidiana, estar en ese proceso con esa respiración agitada, tan alta, tan torácica en la rabia, tan clavicular incluso en el miedo, que nos bloquea, que a veces ni respiramos. Ahora bien, de pronto empezamos a respirar de forma forzada, porque hay que forzarla, porque al principio nos cuesta, con respiraciones diferentes. En lugar de altas, ampliando el diafragma, es decir, hinchando la tripa con cada inspiración para que se expanda el diafragma, prolongando los tiempos de la inspiración y la expiración para hacerla cada vez más profunda, más mantenida, y en ese momento empezamos a respirar como cuando estamos en otro tipo de emociones. ¿En qué caso estaríamos ahora? Por la seguridad o la admiración. Cuando nuestra respiración es profunda, alargada, y la inspiración y la expiración duran lo mismo, estamos en el contexto de la serotonina, la seguridad. Cuando la expiración, la fase de soltar el aire, se prolonga más que la inspiración, todavía nos relajamos más y nos metemos en la acetilcolina. Estamos entonces meditando, haciendo yoga, y de forma natural, cuando hacéis cualquiera de estas disciplinas, el que haga mindfulness lo sabrá, ¿verdad? Cuando estamos ya muy relajados, nos damos cuenta de que invertimos más tiempo en soltar el aire que en tomar. Bueno, pues esta la... Y ahí es donde de nuevo la disonancia de, a ver, Martín, si estás con miedo, si estás, ¿por qué ahora estás respirando como cuando estás en seguridad? No tiene sentido, no me entero. ¿Qué ocurre aquí? Y como no me entero, pues intento reequilibrar mis químicas de nuevo. O sea, es decir, esto hace la misma función que los IRSS, que decíamos antes, que el fármaco, solo que desde una vía fisiológica. Respiraciones, conectándolo con lo curricular. Vale, vamos allí, por ejemplo, respiraciones matemáticas, expirando por 2. Si invierto 2 segundos en la inspiración, vamos a hacer una expiración de 4. ¿Lo hacéis conmigo en casa? Lo hago sonoro, ¿vale? Inspiramos en 2 segundos. Vamos allá. Soltamos en 4. Muy bien, pero ahora, además, mano en la tripa, hinchamos la tripa en la expiración y al soltar, la metemos. Vamos allá, de forma natural. Inspiramos. Soltamos. Y esta es, hay que mantenerlo, un poquito más, claro, pero esta sería la química que asociaría nuestro cerebro a la acetilcolina, muy calmante. Ahora bien, si hago respiraciones triangulares, donde la inspiración y la expiración vienen a lograr lo mismo, perfecto, estoy con la serotonina, que también es muy agradable, con lo cual tampoco hay problema, solo que si hago respiraciones triangulares puedo incorporar la apnea, esa fase en la que ya en un nivel un poquito más avanzado permitimos retener unos instantes el aire, el intercambio gaseoso, le damos un poquito más de tiempo. Y es muy calmante. E incluso ya como alumnos que han trabajado, o nosotros si hemos trabajado, podríamos plantearnos respiraciones al cuadrado. No sé si ya está deformado, pero en cualquier caso es incluir la fase de disnea. En el momento en que soltamos todo el aire, no forzamos nada. Nos mantenemos ahí un ratito de forma muy agradable, sintiendo. Es el momento en el que no necesitamos todavía respirar. ¿Y cuándo inspiramos? Cuando lo pida el cuerpo. Sencillamente, siempre sin forzar. En todos los casos lo que estamos haciendo es cambiar la fisiología a partir de algo tan sencillo como respirar. Basta 2 minutos de respiración de este tipo, solo 2 minutos, para cambiar, por ejemplo, las ondas cerebrales. Para cambiar de ondas beta, que es la que ahora estamos poniendo en juego todos nosotros, a ondas alfa, que son las del principio de una meditación. Solo 2 minutos, pero 2 minutos no a meditadores expertos. 2 minutos a cualquier persona que simplemente se ponga a respirar de esta manera. Luego, si además insistimos, incluso vamos a poder pasar a ondas teta o delta, pero eso ya exige un trabajo más. Ahora, solo cambiar de beta a alfa ya es tremendo el cambio que se produce a nivel neuroquímico. Bueno,
O si no estamos en mates, que estamos en contexto de biología, tal, podemos hacer respiraciones, en este caso, con un trébol. Y ahora con las 4 hojas del trébol de la suerte, o bien en el papel o bien imaginariamente, tengo la mitad de la hoja para inspirar, puedo hacer apnea si quiero, y la mitad de la hojita para expirar. Y después de dibujar las 4 hojas despacio, lentamente, lo que hemos dado es también tiempo para que se disipe la energía que estamos acumulando de forma, en este caso sí que negativa, la energía, no la emoción. Lo que decían nuestros abuelos, cuenta hasta 10, no te vayas a arrepentir después. Bueno, pues sería ejerciendo también esa misma función, ¿de acuerdo? Aquí os pongo unas conclusiones de un estudio interesante de Carney y Cady, estas dos investigadoras, sobre la postura forzada, impuesta voluntariamente, posturas de poder y posturas de sumisión. En posturas de poder, ¿qué ocurre con la testosterona? En este caso estamos hablando de hormonas, como veis. En posturas de poder suben los niveles de testosterona y cuando adoptamos durante 2 minutos posturas de sumisión, lo que ocurre es que bajan los niveles de testosterona. No identifiquéis testosterona con agresividad, aunque muchas veces lo identificamos. Pero esa correlación no es tal cual. Habría que matizarla. Luego, si queréis, alguien tiene dudas con esto, lo hablamos. Lo que sí sabemos a partir de estos estudios es que el aumento de testosterona nos aporta mayor confianza para resolver un obstáculo. Por ejemplo, una entrevista de trabajo, un examen difícil, etcétera, etcétera. Conseguir solamente por un cambio de postura impuesto, donde me siento poderoso, me siento fuerte, me siento dominante, mantener esto provoca estos cambios a nivel hormonal. Y a la derecha vemos lo que ocurre con el cortisol, con esas posturas de poder. Bajan los niveles de cortisol y las de sumisión suben los niveles de cortisol. Como ya hemos hablado, yo creo que las consecuencias aquí son bastante obvias. Y aquí tenemos una excelente herramienta a nivel personal y a nivel de nuestro alumnado para gestionar desde la mera postura corporal lo que nos está sucediendo. Ahora os voy a invitar a ver un vídeo. Este pequeño vídeo que vais a ver aquí es sobre el miedo, es un spot publicitario. Vais a ver el miedo muy presente en varios personajes, varios actores, actrices. Pero quiero que veáis también cómo afrontan el miedo, con qué emoción hacen de antídoto al miedo, ¿vale? A ver si se ve bien, espero que sí, un segundito. Allí. Un pasito atrás, eso es miedo. Todos son miedos diferentes, pero todos miedos. Los antídotos. Allí la alegría, allí la seguridad. De nuevo la seguridad. Ahí está mi informe de trabajo. La seguridad, este es mi chico, sin problema. Y aquí, la rabia. Vale. Emociones distintas como antídoto. La más recurrente es la seguridad, porque es la más potente de todas las que aquí se presentan. Pero incluso la rabia es posible. Es curioso cómo en psicología clínica, en terapia, a veces se recurre a la rabia para sacar a alguien del miedo. Porque es más fácil gestionar la rabia que el miedo. Cuando de forma intensa nos está ahí complicando la vida. Por eso ese tránsito del miedo hacia la rabia, que es también lo que le ocurre a ese gato cuando está acorralado, o a ese perro cuando está acorralado y no tiene salida, y como única opción de supervivencia, si no hay salida, si no puedo evitar, ¿qué me queda? Modificar mi neuroquímica, incorporar dopamina y pasar a la rabia. Y es la emoción subsiguiente. Bueno, y la pequeña, la niña, que con alegría al final se mete en el mar. Mucho cuidado con la alegría, porque estarán sus papás. Pero la alegría contra el miedo a veces es tremendamente peligrosa. Y es un recurso que vamos a ver a menudo en la adolescencia. Cuando por un contexto de alegría o por contagio de alegría en contextos de colegas, podemos salir del miedo a través de hacer cosas que son muy peligrosas para nuestra salud, que ponen, en definitiva, en riesgo nuestra vida. Y por eso ese acercamiento muchas veces a la adolescencia a situaciones también de riesgo.
El cerebro. El cerebro habitual, el que comúnmente tenemos cuando estamos en situaciones cotidianas. A los 200 milisegundos del estímulo que va a activar nuestro cerebro, lo que se produce es una activación sináptica del cerebro límbico, la parte que tenéis aquí nuclear, central, y también del paleocórtex. Esa parte es de abajo, lo que es el cerebelo, tallo cerebral, que están en violetas, pero en definitiva, que gestionan los automatismos. En definitiva, ya veis que es el cerebro más antiguo, nuestro cerebro límbico, paleocórtex, lo que se activa. Y 600 milisegundos después de ese momento se produce la activación del neocórtex. Pero 600 milisegundos después, que es lo que yo os decía al principio. Entender esta realidad nos permite darnos cuenta de que recursos como este, que encontramos en Internet, incluso en muchos libros, se pueden poner en cuestión. Porque lo que encontramos siempre por ahí es el semáforo, paro, pienso y actúo. Y no, yo no es eso lo que tengo que enseñar a mi alumnado. Creo que no es eso, porque no responde a esa realidad del cerebro. Lo que tengo que enseñarles es que cuando notes que una emoción que te va a provocar problemas necesita de alguna manera tu atención, primero pares, que luego sientas, es decir, lleves tu atención a lo que está ocurriendo en tu cuerpo. Porque si yo empiezo a notar que mi nuca cosquilleo, noto calor en mis mejillas, noto que se me cierran los puños, ojo Martín, porque te estás metiendo en rabia. Y ahora es cuando el pensamiento ha actuado para poner etiqueta a lo que estaba yo sintiendo, a esas reacciones corporales. Y ahí es donde el pensamiento me dice, ojo Martín, porque te estás metiendo en rabia y como no pongas remedio, igual luego te arrepientes de lo que vas a hacer. Y ahí es donde yo entonces digo, actúo. Y a través de lo que yo sepa y controle, los recursos que yo tenga de respiración, si es un pequeño, una tortuguita, lo que sea, lo que hayamos enseñado, puedo intentar gestionar esa emoción para que no se desboque y me provoque problemas en mi vida. Pero sería el semáforo paro, siento y actúo. Y surge simplemente a partir de esa reflexión de cómo funcionamos a nivel cerebral. En esta tercera dimensión, que sería la última de las tres que yo os comentaba, muy importante también porque al final nuestras emociones se gestionan a menudo y se producen y emergen desde la interacción con los otros, lógicamente. Aquí estarían de lleno las habilidades socioemocionales. Y os planteo aquí, ya que no os hablaba antes de la escucha activa, hablaba de empatía, asertividad, resolución de conflictos, etcétera. Sobre todo eso, resiliencia podríamos hablar, pero lo que sería la escucha activa emocional. Es decir, enseñar la escucha activa, pero desde un tinte emocional. Por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, enseñando a nuestro alumnado que cuando esté escuchando a alguien y la situación lo permita, por la temática, ¿por qué no demostrarle alegría a esa persona? ¿Por qué no sonreírle, que es la forma de mostrarle alegría? Porque si cuando te están hablando tú sonríes a la otra persona, le estás diciendo, estoy a gusto contigo y con lo que me cuentas. Y eso es muy reforzante. Escucha también con curiosidad. ¿Y cómo le demuestro curiosidad al otro? Preguntándole, pero sin interrumpirle. Deja primero que hable y cuando ella termine de hablar, entonces pregúntale sobre lo que te estaba contando para que te amplíe cositas. Porque si de pronto le dices, oye, eso que me has dicho, le estás demostrando que te interesaba y que quieres saber más. Escuchar también con admiración. Y eso es algo tan sencillo como mirar a los ojos. No al móvil, no al otro compañero, no al cuaderno, sino mirar a los ojos para que en ese momento esa persona sienta que tú estás con él y él está contigo. Eso es la admiración. Y también mirar escuchar desde la seguridad. Y puedo aportar seguridad al otro cuando, sin interrumpir, cuando ha acabado su mensaje, lo que quiere contarme, yo, con mis propias palabras, le doy a entender que me he enterado. Ah, vale, Pedro. O sea, lo que tú me quieres decir, Pedro, es esto es verdad. En ese momento estoy reforzando su mensaje. Y luego ya en un nivel un poquito más avanzado, si queremos, podríamos incluso añadir que aunque lo que nos cuente no nos guste y nos esté provocando a nosotros emociones desagradables, responder no desde la rabia y el miedo, sino desde planteamientos asertivos, porque si no todo esto se me desmonta. Y ese es mi trabajo personal, ser capaz de entender que el otro tiene derecho a estar enfadado conmigo y que yo tengo derecho a decírselo, pero sin entrar yo en rabia o en enfado, sin atentar tampoco contra sus propios derechos. Bueno, todo esto tiene que ver con esto que decíamos, con el bienestar y con ese subtítulo que yo he puesto a la sesión del ABC del bienestar. Bueno, ¿por qué os pongo esto? Porque estoy convencido, yo creo que esto lo hemos oído mucho también, no son las circunstancias, en definitiva, las que pueden aplastar mi bienestar, sino la actitud que tenemos sobre esas circunstancias. Las circunstancias a menudo no las vamos a poder cambiar, son lo que son y punto. Lo que sí está en mi mano cambiar, y es donde reside nuestro poder, es cambiar mi actitud para transformar, para reducir o incluso eliminar el sufrimiento. Las emociones surgen primariamente de las circunstancias externas, pero pueden transformarse a partir de la valoración que hacemos de esas circunstancias, de lo que pensemos sobre ellas. En esta valoración
tiene un peso fundamental las creencias. Si creemos que no hay esperanza, que no hay futuro, nos sentiremos desesperanzados, seguro, seguro. Si creemos que nadie nos va a querer, nos vamos a sentir solos, desdichados. Hoy sabemos que aprender a modificar los pensamientos, las creencias y las valoraciones mediante el pensamiento positivo mejora nuestro bienestar. La capacidad para modificar nuestro pensamiento, esto es interesante, y por tanto también pensar y sentir en positivo ante la adversidad, es, como diría Rafael Vizquerra, la resiliencia. Bueno, como diría, no, como dice Rafael Vizquerra, en un artículo además que tiene sobre este tema. Esto es más fácil de decir que de hacer, y yo lo sé, y hay que practicarlo. Pero ¿por qué no ponerlo en práctica? Porque en realidad es más sencillo de lo que parece, por lo que estoy... Mira, hay una propuesta muy sencillita, pero que es efectiva, de verdad que es efectiva. En casa, en el trabajo, en la calle, cuando te sientas flaquear, sufrir, sonríe, fuérzate a sonreír y dite a ti mismo con convicción: cada día soy más fuerte, cada día soy más capaz. Yo puedo gestionar esto positivamente. Y como diría Rafael Vizquerra, por simple que parezca, esto funciona. Y esa es la realidad. Supongo que sonará este libro, ¿verdad? Esta obra, Víctor Frank, El hombre con sentido. Bueno, las circunstancias pueden alterar mi bienestar, vale, de acuerdo, pero no deberían tener todo el poder ni la última palabra. Hay circunstancias muy duras. Sí, es verdad, hay dramas en la vida que te despojan de casi todo. Hay circunstancias interpretables, mucho más subjetivas, a las que unos individuos responden de una manera y otros de otra, en función de cómo les afecta y la actitud que adoptan ante ellas. Hay una frase de Víctor Frank que es conocida, pero me parece que es muy, muy potente. Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa: la libertad de elegir cómo responder a las circunstancias. Y hombre, esto se lo dijera a cualquiera, diría, bueno, pues es muy fácil de decirlo. Pero va a ver, lo dice Víctor Frank, este hombre perdió prácticamente todo en el campo de concentración, salvó la vida de milagro, pero allí murió su familia, murió su mujer en el mismo campo. Y bueno, y a partir de ahí creó todo un modelo de entorno del trabajo de la resiliencia que yo creo que habla por sí solo. Contar historias, cuentos es importante para captar la atención, ¿verdad?, del alumnado. A los seres humanos nos encantan las narrativas orales. Os voy a contar un cuentecito que hice hace unos años dentro de un proyecto en un centro, más o menos en esta línea, ¿vale? Se llama, a ver, lo pongo en la pantalla, La abejita con sentido. Aquí está. Porque lo dedico a Víctor Frank y a su libro El hombre con sentido. Y también lo dedico a quienes dudan del sentido de su vida. La protagonista es esta abejita, Berta, y nos habla ella. Ayer fue mi cumpleaños, me llamo Berta y estoy requete contenta. Cumplí 25 y con 2 aleteos y un brinco salí de la colmena. Ya soy una abeja mayor, por fin puedo ver el sol. Con una gota de rocío me lavé los ojos y la cara. Sentí un poco de frío, pero no pasa nada. Volé sobre un prado de flores con más colores que el parchís. Enseguida me dieron picores y mi naricita dijo: ¡achis! ¡Horror de los horrores! ¡Tengo alergia a las flores! Me sentí triste, alicaída. Si una abeja no puede recoger polen, ¿qué sentido tiene su vida? De repente vi una manada de lobos. Corrían acobardados mirando a todos los lados. Tras los lobos, una piara de jabalís. Pasaron con tanta prisa que casi me dio la risa. No me enteraba de nada. Jabalís persiguiendo a lobos. Estaba muy mosqueada. De repente aparecieron 2 lagartijas arrastrando la panza y la cola. ¿Cómo corrían las muy canijas? Iban a 1000 por hora. Y lo mismo, de repente 2 ceñudos cazadores, armados hasta los dientes, aparecieron entre los árboles. Tan extraña persecución, ahora comprende esta abeja, que aun con miedo no se aleja. Voy a darles una lección, me dije con decisión, que sepan esos furtivos lo que vale una abeja. Mientras huían despavoridos, les zumbé por las orejas, las pestañas y las cejas. Empecé mal el día, sí, sentía que para nada servía. Y ahora de repente me siento valiente. Yendo de aquí para allá, se me fue todo el día. No podré recoger polen, pensé, pero para los demás haré poesía. Miré al cielo de la noche contenta y compuse este poema. Quiero dormitar en la luna cuando está en cuarto creciente, cuando más que astro parece cuna para una abejita valiente. Y este otro poema os lo dedica a vosotras. Había una vez una abeja alérgica a las flores y se sentía feliz. Había una vez un pintor que no veía los colores y se sentía feliz. Había una vez un héroe lleno de temores y se sentía feliz porque aprendió a aceptar y sonreír. Y la abeja supo que la vida es más que recoger polen, y el pintor que la pintura es más que colores, y el héroe que el valor
está en vencer los temores. Había una vez un ser maravilloso que tenía problemas y se sentía infeliz. Necesitaba aprender a aceptar lo que no se puede cambiar y sonreír. Bueno, pues este es el cuentecito, ¿vale? Era para niños de 8 años, estamos trabajando en un proyecto, pero creo que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando, ¿verdad? Hasta los insectos nos pueden enseñar algunas veces cosas. A mí me encantó cuando Juan Carlos Maestro hablaba de la metáfora, ahí tenéis la referencia, de las gafas de la abeja y las gafas de la mosca. Ambas viven en el mismo prado, pero cuando la abeja sale cada mañana de la colmena, ¿qué es lo que busca la abeja? Va buscando polen y por lo tanto lo que ve por todos lados son flores. Pues en esta metáfora algunas, ¿verdad que sí? Sin embargo, la mosca que vive en el mismo prado, cuando sale cada mañana por ahí, ¿qué es lo que busca la mosca? Eso, ¿verdad? Pues ese es el problema de la mosca, que aunque el prado esté lleno de flores, sale por ahí y lo que va buscando es caca, mierda, llamadlo como queráis. Pues esas son es su realidad. Cuando yo soy capaz de decidir de forma consciente, cada mañana cuando me levanto, qué gafas me pongo, he tomado una gran decisión para ese día. Porque si no decido conscientemente qué gafas me pongo, a lo mejor sin quererlo, pongo las gafas de la mosca, por inercia, por lo que sea, y voy viendo mierda en todos lados, en mis alumnos, en mi familia, en mis hijos, en mi no sé qué. A veces simplemente es mirarte al espejo cada mañana cuando te levantas y decir, un nuevo día, voy a sonreírme, tengo un careto horroroso porque me acabo de levantar, ¿y qué? Sonrío y digo, las gafas de la abeja, que cuando salga de esta puerta vea flores en mi casa y cuando llegue a mi centro vea flores en mi trabajo, en mis alumnos, en mis compañeros. Y es una decisión que podemos tomar cada día, ¿de acuerdo? La metáfora creo que era bonita. Así que mantengo ahí a la abejita y voy a contaros dos estrategias que para mí son esenciales, muy básicas, para en definitiva mejorar nuestro bienestar. Mejorar nuestra actitud y también nuestra actitud porque es un recurso. Existen dos estrategias básicas para mejorar mi sensación de bienestar. La primera sería cuando se puede, lógicamente, es cambiar las circunstancias que me afectan negativamente, me hacen sufrir. Entonces, si yo puedo cambiar las circunstancias, pues genial, ¿vale? Si ponerme una determinada ropa me provoca malestar, cambio de ropa y listo. Si salir con una persona me hace sentir mal, dejo de salir con esa persona y listo. A veces no es tan fácil, claro. La segunda estrategia es modificar mi actitud ante esas circunstancias externas. Si ponerme una determinada ropa me provoca malestar porque creo que no me favorece, que no me sienta bien o lo que sea, pero no tengo otra ropa, no me queda otra cosa que cambiar mi actitud desde la certeza de que yo soy más que la ropa que llevo. Soy mucho más que eso. Si salir con una persona que me hace sentir mal, porque me falta el respeto, porque intenta manipularme, pero es una persona importante en mi vida de la que no quiero prescindir, pues tendré que trabajar mi actitud ante ella. ¿Cómo? Incorporando, desarrollando mis habilidades asertivas. Y entonces cogeré, si no los controlo, si no las he trabajado, me iré a un librito, por ejemplo, de Manuel J. Smith, sí puedo decir no, que es el padre, el diseñador de los derechos asertivos, y empezaré a trabajar sobre el banco de niebla, sobre el disco rayado, etcétera, para poder no prescindir de esa persona que en definitiva quiero, pero no sentirme humillado ni manipulado por ella. Y ese será mi trabajo personal. Así que tengo una vía o tengo otra. Y lo sabio será decidir cuándo me interesa o cuándo puedo utilizar una, cuándo puedo utilizar la otra. Bueno, recursos para la resiliencia, para esta mejora que en definitiva, estabilidad socioemocional, tanto tiene que ver con sentirnos bien ante la adversidad. Cómo mejorar mi actitud, cómo desarrollar también mis aptitudes. Pues lo puedo hacer a través del cuerpo, a través del corazón o a través del cerebro, lo que ya os he contado. Y ahora voy a repetir de manera un poco sintética algunas de las cosas que he dicho, incorporando una nueva simplemente como referencia. Tengo la vía de las 3 Cs para mejorar mi bienestar. Si pienso en mi cuerpo, los recursos que están a mi disposición son muchos. Hemos hablado de la fisiología, de la respiración, y está ahí, es muy sencillo y se puede trabajar y enseñar fácil. Está también la importancia del movimiento, hemos hablado de ella, pues van a hablar del movimiento en la próxima sesión. Os he hablado un poquito de la postura corporal, de los trabajos de Amy Cuddy, porque son también sencillos de aplicar en nuestra vida. No los he podido hablar, da igual, pero la importancia de la alimentación, de la higiene, de saber que hay determinados alimentos muy sencillos y muy cotidianos que son muy ricos, por ejemplo, en triptófano, que es un precursor de la serotonina, en tirosina, que es un precursor de la dopamina, en colina, que es un precursor de la acetilcolina, pero son alimentos cotidianos y que si los tengo en cuenta en mi dieta,
Si hago una dieta rica, variada, no voy a tener problema con eso. Pero sé que a nuestro cerebro le cuesta muy poquito coger el triptófano de estos alimentos y convertirlo en serotonina. En realidad no le cuesta casi nada, es un proceso metabólico tremendamente sencillo desde el punto de vista químico. Ahora bien, dietas pobres, este tipo de precursores, de nutrientes, pues nos pueden complicar, porque a veces no comemos todo lo bien que deberíamos comer. Y por supuesto el sueño, el descanso reparador, sabiendo que de la misma manera que cualquier aprendizaje, las redes neuronales implicadas en un proceso de aprendizaje se consolidan durante el sueño, durante la noche. Y si el sueño falla a nivel de calidad o cantidad, los aprendizajes van a haber resentidos, que sepamos que, en definitiva, hasta nuestro sistema inmunológico viene condicionado por la necesidad imperiosa para nuestro cerebro y todo nuestro organismo del descanso, del sueño reparador. Y a veces no lo cuidamos. Todo esto son recursos corporales. Veis que hay un montón de cositas. Luego, por supuesto, tendríamos los recursos emocionales. ¿En qué línea irían? En la línea de desarrollar, como hemos visto, esas 3 dimensiones de trabajo que os he planteado. Conocer, canalizar, compartir, o me da igual, desde el formato de Vizquerra o de Roberto Aguado, sus 5 dimensiones, que en definitiva van a hablar también de lo que yo estoy hablando, lógicamente, con sus matices, por supuesto. Y luego hablábamos de los recursos cognitivos, la tercera de las Cs. ¿Y ahí sobre qué nos moveríamos? Por una parte, el desarrollo del pensamiento positivo, que he hecho una pequeña referencia pequeñita. Esto Rafael lo ha trabajado muy bien, toda la psicología cognitiva. También la atención ejecutiva, que no he hecho más que nombrarla al principio de la sesión, con la cuña de activación. Pero es importante trabajar la atención porque, como nos dice Daniel Goleman en un libro muy interesante, muy bonito, que además se lee rápido, que es el de Focus, su libro sobre la atención es como un músculo. Así que la podemos trabajar, obviamente que sí. Y no solamente recurriendo al mindfulness, que es una manera espectacular de mejorar nuestra atención ejecutiva. Pero hay propuestas mucho más sencillitas también para trabajarla, ¿vale? Y luego también las creencias. No he mencionado las creencias, pero bueno, un poco quiero que estén ahí presentes porque creo que son muy relevantes en nuestra vida, condicionan enormemente nuestro bienestar. Porque mientras yo siga creyendo que yo tengo que ser perfecto, tengo un grave problema para mi bienestar. Porque no tengo por qué ser perfecto. Mientras yo siga creyendo que todas las personas que están a mi alrededor tienen que ser respetuosos conmigo, tienen que quererme, que mis alumnos no me pueden faltar respeto, porque mientras yo me siga creyendo eso, tengo un problema. Porque eso es una creencia racional, lo mismo que la anterior. Y mientras yo me siga creyendo que el mundo tiene que ser también perfecto, que las situaciones, pues voy a tener un problema. Cualquier creencia racional, y este es un poco los resultados de los trabajos del principal investigador de este campo, que es Albert Ellis, el gran psicólogo, se puede ubicar en uno de estos 3 sacos. Es decir, las creencias que me afectan al yo, las creencias que afectan al otro y las creencias que afectan al mundo. Pero todos van en esta línea. Las del yo es porque me exijo perfección, la del tú es porque tienes que cuidarme, respetarme y ser muy bueno conmigo, y no es así la cosa. Y la del mundo perfecto pues es una absoluta falacia, ¿no? El mundo es como es, complejo, etc. Bueno, jugando un poco con, ya para ir aterrizando ya los finales, jugando con esta palabra tan negativa en nuestras vidas en estos momentos, COVID. Bueno, la C de COVID nos puede decir muchas cosas. A mí me venía a la cabeza lo primero, complejidad. El COVID nos está mostrando la necesidad de aprender a vivir, a convivir con la complejidad. El mundo ya era complejo, lo decía ya Edgar Morin en ese informe de la UNESCO, los 7 saberes de la educación del futuro, ¿no? Educar en la complejidad. Pero si cabe ahora es un poquito más complejo todavía con esto que estamos viviendo. Nos guste o no nos guste, ahora esta es la situación. Pero, por favor, no lo hagamos más complejo todavía de lo que es. Lo difícil no es hacer las cosas complejas. Lo difícil es hacer las cosas sencillas. Un gran maestro de artes marciales, Jigoro Kano, fundador del judo, decía, la sencillez es la clave de todo arte elevado y de la vida también. Bueno, yo creo que es una lección que nos puede enseñar el COVID a partir de esta necesidad de enfocarnos en que sí es complejo, pero por favor, vamos a mirar justamente lo que puede compensar esa complejidad que es la sencillez. Claro que lo de la Z también me puede recordar a la palabra crisis, ¿verdad? Y ahí tenemos esos 2 caracteres chinos que muchas veces se han aumentado en la crisis, como, bueno, pues por una parte estaría, sabemos que hay una crisis, obviamente que sí, ¿no? Social, económica, sanitaria, educativa, emocional también, pero ese primer carácter de la palabra crisis en chino, que habla de dificultad, de problema, va habitualmente también asociado a un segundo carácter, que es el de oportunidad. Y aunque esto lingüísticamente tenga sus matices, pero me gusta ver que, aunque esto sea una crisis, como toda crisis en definitiva puede ser una oportunidad para crecer,
como personas o crecer como sociedad. Y deberíamos ser capaces de aprovecharla. La V me habla de volatilidad, es decir, de cambio. Bueno, si es que al final las situaciones están cambiando de un día para otro con unas velocidades de vértigo, pues tendremos que acostumbrarnos a ese cambio constantemente y darnos también cuenta, de alguna manera, que de la misma manera que todo cambia, la pandemia nos podría recordar la provisionalidad de todo lo que nos rodea. Y por eso a lo mejor es importante recordar que debemos disfrutar de las pequeñas cosas. El valor de la familia, de mis amigos, del trabajo, de tener una cama, de beber agua limpia. El valor de las pequeñas cosas. Y no recrearnos en el sufrimiento o en solamente lo negativo. Porque puede que no siempre estén ahí. Esa es la historia. Que esas pequeñas cosas que damos por sentadas, a lo mejor no siempre están ahí. Luego, la I de incertidumbre. Vale, educar en la incertidumbre, también lo decía Edgar Morin, en el cambio. Y eso implica darnos cuenta de que tenemos que salir de la zona de confort. Pero solo crecemos cuando salimos de la zona de confort. Y eso es esa es la esencia de la plasticidad cerebral. Si hago lo mismo de siempre, no crezco. Así que esta es una invitación también hacia el crecimiento. Y por último, la D de aprender a convivir con el duelo. Ha habido pérdidas, en algunos casos incluso personales, lo sabemos, ¿verdad? Pérdidas de trabajo, pérdidas de proyectos vitales, de ilusiones. Pero si la D obviamente puede representar el duelo, ¿por qué no puede representar también el disfrute? ¿Por qué no puedo pensar que además del duelo hay más? Y cuando el drama acuda a mi vida, pues tendré que vivir y gestionar el drama, y será necesario que gestione el drama, pero mientras el drama no esté presente en mi vida, recordar que también puedo disfrutar de lo que hay alrededor de la situación, que no todo es COVID. Y eso me permite incorporar una pequeña letra más, solamente una. Y en lugar de leer COVID, leer covida, y dar apertura con esa alegría, el amor y a todas esas emociones agradables que nos pueden hacer sentir que este año, el anterior o el siguiente, aunque estemos todavía en estos contextos, nunca puede ser un año perdido en nuestras vidas. No. Eso sí que sería absolutamente desastroso. Para ir acabando. Bueno, neuronas de espejo. Vamos, muy rápido. A tu cerebro no le importa si es real o imaginario, si estos zumos que veis aquí, si tenéis sed, van a movilizar sinápticamente las mismas áreas de la corteza cerebral que si fueran de verdad. Esto es lo que deriva de los estudios de Risolati, muy interesante. Y tiene que ver con el contagio emocional también. Las neuronas de espejo no solamente actúan sobre lo motórico, también en lo emocional. Puedo con mi emoción contagiar la emoción que a mí me interesa en ese momento en mi alumno, o puedo jugar con que las neuronas de espejo provoquen preentrenamiento en una tarea, en este caso en esta niña, sobre lo que está haciendo su compañero. Y en su corteza motora se están activando las mismas áreas de la corteza que en este pequeño, es decir, las vinculadas al movimiento de las manos. Y ese proceso de preentrenamiento, nos dicen los estudios, que mejora la eficacia de la tarea cuando la tiene que realizar la persona que está observando. Esto es interesante. En nuestro terreno, ¿a dónde lo podríamos llevar? Mirar, aquí, al sonreír. Sabiendo que soy capaz de contagiar la emoción que siento a mi alumnado porque soy su referente, no debería permitirme entrar en clase sin sonreír. No debería permitirme recibir a mi alumnado en clase sin una sonrisa. Puede que yo esté cabreado, porque me he cabreado con el grupo anterior, pero no tengo ningún derecho a contagiar mi cabreo al grupo siguiente. Eso no es justo. De la misma manera que no es justo llevar mi cabreo del cole a casa o de casa al cole. No tiene ningún sentido. Si hasta la caca del WhatsApp es capaz de sonreír, por Dios, sonriamos nosotros, gestionémonos este trabajo. Pero no con esta sonrisa. Esta sonrisa no es real. Esta sonrisa, la de Duchenne, sí que es genuina. ¿Dónde está la diferencia? En la boca se han activado los mismos músculos, los orbiculares de los labios y los cigomáticos mayores y menores, que están aquí en los lados. Sin embargo, en los ojos de la chica de la izquierda no hay ni una arruga. En la derecha, estas arruguitas de los ojos están indicando que los orbiculares de los ojos se están activando. Para que nuestro cerebro libere dopamina y endorfinas, interpretando que esa sonrisa es de verdad, necesita que se arruguen también los ojitos. Así que no vale con fingir la sonrisa, hay que hacer una sonrisa que nuestro cerebro interprete como real. Pero Martín, si estoy cabreado, ¿cómo voy a sonreír de verdad? Bueno, pues vamos a aprovechar los trabajos de Kraft y Pressman en torno a los estudios de Duchenne, el del lápiz que seguro que conocéis, porque esto en solo 2 minutos cambia nuestra química cerebral. Las condiciones son muy sencillas. Mirad, tengo un lápiz hasta con abejita, es muy chulo. Solo con tener en cuenta, primero, que los labios no tocan, mirad la imagen, no tocan el lápiz. Hay que separar los labios y llevar un poquito las comisuras atrás. No es que haya que sonreír, no. Comisuras atrás y separar labios. ¿A qué? Y en ese proceso en el que yo me coloco en esa postura,
sí o sí se os van a arrugar los ojillos, las patas de gallo. Y entonces en ese momento vuestro cerebro empieza a decir, a ver, Martín, no puede ser, estás con un cabreo tremendo, porque las químicas son del cabreo, estás con noradrenalina, con la dopamina, ¿por qué leches estás riendo ahora? No tiene sentido, esto no tiene sentido. De nuevo entramos en ese proceso de disonancia. Y como no le encuentra sentido, solo 2 minutos, nos dicen estos estudios, consiguen bajar los niveles de esa emoción desagradable y subir los niveles asociados a la sonrisa genuina. Claro, que ir de cuarto A a cuarto B por el pasillo con un lápiz en la boca puede parecer de locos. Así que hay un truquillo genial. El truquito pasa por como siempre los docentes tenemos un montón de libros, ¿vale? Coger como este, no sé si me veis bien, pero vamos, sería una mano con muchos libros en los bolsos, el lápiz en la boca, y la razón por la que llevamos el lápiz en la boca es que la otra mano la tenemos ocupada. ¿El qué? ¿Haciendo qué? Buscando algo imaginario que nunca vamos a encontrar. Así que yo voy por el pasillo ahí buscando, hola, ¿qué tal? Sí, ahí, a ver, hace cuarto, ya. Y no voy hasta que ya llego a la clase al final ahí, y en el momento que voy a entrar a la clase, me quito en ese momento el lápiz ahí. Hola, clase, ¿qué tal estáis? Probad luego en casa, cuando acabemos. 2 minutos. Os va a costar quitar el rictus de la sonrisa. Y es justo que me cuesta quitarlo cuando yo en ese momento digo, ¿qué tal, clase? ¿Cómo estáis? A lo mejor todavía por ahí recuerdo el cabreo que llevaba con la otra clase, pero ahora soy capaz de gestionar. Soy capaz de no contagiar mi enfado y contagiar la alegría, que es lo que a mí me interesa para esa nueva clase. Esto es útil en el aula, pero obviamente es útil en nuestra vida. Así que más que estar por la calle y con cara de sota y sufriendo, ¿qué sentido tiene eso cuando hay recursos? Y ya por ir acabando, muy rápido, simplemente por presentar esta aplicación que veis ahí con corazón y cerebro, si la ponéis para Android, en Google Play o para iOS, lo mismo, es una aplicación libre que desarrollé unos meses atrás con la ayuda de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y FEUSO, y aborda estas 3 dimensiones de la inteligencia emocional que os he contado, pero como una herramienta para que conozcas, identifiques la emoción que estás sintiendo, puedas también identificar si en ese momento tu vida es pertinente y por tanto hay que aceptarla o no, y si no es pertinente te va a dar un montón de herramientas de gestión. Imágenes, música, sonidos, ejercicios, meditaciones, incluye retos, pensamientos positivos. Por supuesto, absolutamente libre, ¿vale? No os va a pedir ni el correo electrónico porque el objetivo no era hacer publicidad de nada ni coger datos de nadie, sino crear una herramienta que permitiera ayudar al bienestar, en definitiva, del docente o del electricista, me da igual, todos sentimos emociones. Mi último libro que os comentaba antes, Con corazón y cerebro, y pequeñas asombrosas palabras que yo creo que en un mes o por ahí, para trabajar la autoestima, la resiliencia, estará también por ahí libre. Bueno, mi correo electrónico ahí estaba, ¿vale? Como en la presentación la vais a tener. Si os surge una duda mañana o pasado, porque no surge hoy, no dudéis en mandarme un correo y estaré encantado de charlar con vosotros por correo. Y la última diapositiva. Venga, vamos allá. Mirad qué metáfora más bonita de un aula donde el alumnado no solamente aprende, sino que disfruta. Porque ese aula se abre la vida, porque la vida entra en el aula. Con esta carita que quiero potenciar un mensaje, un recordatorio, y es la importancia de sonreír en el aula. Con Garfield, sonreír, pero más todavía, en el aula y en la vida. Atrévete a qué? Atrévete a sonreír, atrévete a cambiar cosas, a probar cositas, aunque metas la pata, si el error es educativo, y eso lo sabemos. Somos adultos, nos vendría bien afrontar la vida sin temor. Que tengamos miedo en un tobogán como esos, pues lo puedo comprender. Pero miedo por cambiar algo, por incorporar, por ejemplo, la gestión emocional con propuestas en mi aula, no sé yo si nos vendría bien enfrentar los cambios, dar la cara, que no siempre pasa esto, claro que no. Disfrutemos de la emoción de probar cosas nuevas. Si por miedo a acabar así nunca me pongo unos patines, igual me estoy perdiendo algo chulo en mi vida. Casco, coderas, riñón, hasta un cojín en el culo si hace falta. Y si luego no me gusta, no pasa nada, pero ¿y si me gusta y luego esto me apasiona? Vale, esa sería un poquito la cuestión. Conservemos la calma incluso en momentos críticos. Si un animal como este es capaz de conservar la calma en un momento como este, vamos a perder nosotros los nervios por probar alguna de estas estrategias. Cuando te digan que no puedes, piensa en Beethoven. Le dijeron que no podría hacer música porque era sordo. ¿Acaso él les escuchó? Pues no, esa es la actitud. Esa es la actitud. Que yo es que el mundo cambia muy rápido, pero el queso, vuestro ideal de educación, sigue estando ahí. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy nos aporta recursos precisamente para llegar a ese ideal de educación. Busquemos otras formas, asumamos riesgos, pero eso sí, sin pasarnos. No es bueno para el estrés. Y yo creo que ya hemos hablado de los efectos del estrés. Entonces voy a acabar con un indicador, con un test de estrés que me encantó cuando lo conocí porque
En 2 segundos, 2 segundos, vais a saber si estáis estresados o no. Cuando pulsa Enter van a aparecer 2 delfines, similares a esos 2 que veis ahí, pero absolutamente idénticos. Personas muy estresadas perciben alguna mínima diferencia entre los 2 delfines. Si veis más de 2 diferencias, cuidado, cuidado, porque estáis muy estresados. Y entonces eso hay que, de alguna manera, gestionarlo. Bueno, ¿estáis preparadas para ver vuestro nivel de estrés? ¿Sí? Vamos allá. ¿Qué tal? Yo los veo idénticos, ¿no? Perfecto, espero que estéis muy relajadas y recordar que la risa reduce el estrés, eso es verdad. Y cuando creéis que el trabajo o la vida os estresa, acordaos de Toby, ahí lo tenéis, ¿eh? Sin mascarilla y el tío tan feliz, a tope. Bueno, muchas gracias por este ratito, por vuestra atención. Voy a dejar de compartir.